Buenas noches a todos. Permítanme presentarme. Soy el sargento primero Roberto Guzmán, y llevo 12 años sirviendo en el ejército mexicano. Ahora mismo les hablo desde un pequeño destacamento militar oculto en la selva de Chiapas. Es medianoche en plena temporada de lluvias, el aire está cálido y húmedo, y la lluvia golpea el techo de lámina de nuestro refugio, con un repiqueteo monótono que casi arrulla. Pero les aseguro que esta noche, no hay sueño que valga, no después de lo que viví aquí. Nuestra base de operaciones es un campamento improvisado en medio de la nada. Techos de lámina y lonas, trincheras hechas con sacos de arena, y un perímetro modesto asegurado con malla metálica. La selva nos rodea por completo. De día es un muro verde impenetrable, de noche un abismo negro lleno de ruidos y sombras. El canto de los insectos es ensordecedor ahora mismo, un zumbido constante que se mezcla con el croar de las ranas y el aullido lejano de algún mono zaraguato. A veces, entre las hojas, se ven luciérnagas parpadear como brasas flotantes. Aquí la naturaleza nunca duerme, y nosotros tampoco podemos bajar la guardia. Normalmente, en esta zona, nuestra principal preocupación son los grupos delictivos que usan veredas remotas para el tráfico de mercancía. Nos encomendaron vigilar y recolectar información, nada fuera de lo común. Hemos tenido enfrentamientos antes, pero lo que me pasó en estos días no tiene que ver con ningún enemigo humano. Quiero compartirles lo que mis compañeros y yo experimentamos, porque aún hoy me cuesta creer que fue real. Todo comenzó hace 3 noches. Yo estaba de guardia en la torreta de vigilancia, un puesto elevado a unos metros del suelo, tratando de mantenerme seco, bajo un impermeable, mientras la lluvia caía a cántaros. Eran cerca de las 2 de la mañana, y mis compañeros dormían lo que podían, tras una jornada extenuante. Todo estaba oscuro y relativamente tranquilo, lo más tranquilo que puede estar este infierno verde. De pronto, entre el repiqueteo de la lluvia y el canto de los grillos, oí algo, un chasquido, como ramas secas partiéndose justo más allá del alambrado del perímetro. Me enderecé de inmediato, con el corazón golpeando fuerte. Afiné el oído, apartando la vista de la luz mortecina de mi linterna para mirar a la jungla. ¿Quién anda ahí?, susurré para mí mismo, sabiendo que difícilmente obtendría respuesta. Apagué la linterna para no delatar mi posición, y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Solo tenía la silueta negra de la vegetación frente a mí. Alcé mi rifle y quité el seguro, mientras activaba con la otra mano la mira nocturna. Por unos segundos no escuché nada más que la lluvia y mi propia respiración. Estaba a punto de convencerme de que solo había sido un animal cualquiera, tal vez un tejón o un venado moviéndose entre la maleza. Entonces lo volví a oír, pasos sigilosos chapoteando en el lodo, rodeando la cerca. Eran lentos, calculados, nada que ver con la carrera atolondrada de un venado asustado. Alguien caminaba afuera, tratando de no ser descubierto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda a pesar del bochorno de la noche. Levanté la mano y encendí la linterna en dirección al ruido. Su haz cortó la lluvia y las hojas, revelando solo árboles y cortinas de agua. Por un instante me pareció ver una silueta moverse entre los troncos, pero fue tan rápido que no pude distinguir su forma. ¡Alto ahí! Swing. Alcé la voz, intentando sonar firme, aunque el corazón se me salía por la boca. No hubo respuesta. Solo la selva, inmensa e impenetrable, devolviéndome el eco de la lluvia. Avisé por el radio en voz baja. Posible intruso en el perímetro norte. En segundos, el cabo Ramírez subió a la torreta para apoyarme, y otros 2 soldados tomaron posiciones cubriendo la zona con sus armas. Apuntamos nuestras miras hacia donde creía haber visto la figura. Nada. Los minutos pasaron tensos. La lluvia empezó a amainar, y bajo el nuevo silencio, pudimos escuchar mejor. Solo se oían gotas goteando de las hojas, y el zumbido lejano de los insectos reanudándose. Ni rastro de pasos. Después de media hora sin novedad, el teniente al mando ordenó que volviéramos a la rutina pero con máxima alerta. Quizá fueran exploradores de narcos tanteando nuestras defensas, o algún cazador furtivo local husmeando. Nos quedamos inquietos. Yo estaba seguro de haber oído pasos deliberados. Con la luz del alba, en cuanto fue posible, salimos a inspeccionar fuera de la cerca. Lo que encontramos nos dejó más confundidos. Había huellas, sí, pero no parecían de botas ni de zapatos. En el lodo de la vereda exterior se marcaban varias pisadas grandes, hundidas. Al principio pensé en un jaguar, pero la forma no concordaba del todo. Eran algo más alargadas,
con impresiones que parecían garras, aunque extrañamente también marcaban un talón, como si una planta humana muy grande hubiera dejado ahí su rastro. ¿Será un oso hormiguero gigante o qué demonios? Bromeó nervioso el cabo Ramírez, pero ninguno se rió. Un soldado más joven, Santiago, tragó saliva y dijo lo que todos pensábamos. Parece como un pie descalzo, pero de animal. Ninguno quiso decir la palabra, pero recuerdo que en mi mente apareció. Nahual. Los nahuales, según ciertas creencias, son brujos que pueden tomar forma de bestia. Era una idea loca, propia de leyendas indígenas, pero en ese momento, ningún animal conocido encajaba con esas huellas. Aún así, apuntamos lo hallado en el informe: huellas de posible felino de gran tamaño. No íbamos a escribir huellas de hombre bestia, eso seguro. La segunda noche doblamos la guardia. Éramos 2 hombres por turno, y mantuvimos la fogata del campamento central encendida para tener algo de luz. El viento arrastraba los sonidos de la selva, que parecían acercarse y alejarse caprichosamente. A eso de la 1 de la madrugada, mientras yo y Santiago estábamos de guardia, los perros empezaron a inquietarse. Tenemos 2 perros entrenados que nos acompañan para detectar intrusos o explosivos. Esa noche, ambos sacaron el rabo entre las patas y comenzaron a gruñirle a la oscuridad, negándose a avanzar hacia la valla, a pesar de nuestras órdenes en voz baja. Santiago me miró con incertidumbre. Saqué mi pistola de señales y disparé una bengala hacia el cielo, iluminando con un fulgor rojizo el perímetro por unos segundos. Pude ver las sombras de los árboles proyectándose en el suelo, y algo más. Juro que vi una figura agazapada junto a la cerca, cerca del portón principal. Era una silueta oscura, baja, casi pegada al suelo, como un animal a 4 patas, pero del tamaño de un hombre. Tenía ojos, 2 ojos brillantes, que reflejaron la luz roja de la bengala por un instante, mirándonos. En cuanto fijé la vista en ellos, la cosa salió disparada con una velocidad antinatural, internándose en la maleza en un susurro de hojas. Contacto visual. Moviéndose al sur. Grité, y en segundos mis compañeros iluminaron la línea de árboles con sus linternas tácticas. Se escucharon un par de disparos de advertencia. El teniente había ordenado que no dudáramos en abrir fuego si veíamos algo. Pero de nuevo, nada tangible. Solo logramos que la selva se quedara en silencio otra vez. Cuando la bengala se consumió, y la negrura volvió, sentí que nos envolvía una presencia. Estábamos todos con los sentidos agudos. Los perros seguían gimiendo quedo. Nos mantuvimos en posición tal vez 1 hora entera, nervios de punta. Al final, la guardia terminó sin incidentes mayores. Nadie más pegó un ojo esa noche en el destacamento. Al amanecer, salimos de nuevo a revisar. Encontramos la malla del portón ligeramente rasgada, con marcas como de garras en el metal, y había unas gotas de un líquido oscuro en el suelo. ¿Sangre? Podría ser. Pero era espesa y tenía un olor nauseabundo, nada parecido a la sangre de animal que yo conociera. El teniente decidió reportar que posiblemente un jaguar herido rondaba la zona, para justificar las detonaciones. Nos recomendaron tener cuidado, pero en el fondo todos presentíamos que fuera lo que fuera aquello, no se trataba de un simple jaguar. Un jaguar no mira a un grupo de hombres armados sin huir, y menos se acerca tanto a una base con fuego y perros. Llegó la tercera noche, la más aterradora de mi vida. Solicitamos refuerzos o permiso para reubicarnos, pero nos ordenaron mantener la posición un día más, hasta que llegara un relevo. Éramos conscientes de que aquel animal volvería. Estábamos listos, o eso creíamos. Esa noche la selva estaba extrañamente callada. Ni grillos, ni ranas. Solo el murmullo distante del río tras la colina, y el chisporroteo de la fogata. Era como si todos los bichos se hubieran escondido anticipando una tormenta, pero el cielo estaba estrellado. La lluvia de las noches anteriores había cesado, dejando un ambiente sofocante y brumoso. Me encontraba patrullando dentro del perímetro con otros 2 soldados, inspeccionando la cerca de lado a lado una y otra vez. Mis nervios estaban a flor de piel. A cada sombra que mi linterna alargaba contra los árboles, sentía que algo podría saltar de ella. Por momentos, pensaba escuchar un susurro lejano entre los arbustos, como un gemido bajo. ¿Lo oyes? Component Placement, le pregunté en un momento a Moreno, uno de mis compañeros. Él asintió tensamente. Algo así como... ¿un llanto? Eso me heló la sangre. Sí, sonaba como un lamento quedísimo llevado por el viento, pero no era humano, ni de ningún animal que reconociera. De pronto, uno de los perros empezó a ladrar furioso, casi histérico, detrás de las barracas.
Va hacia la parte de atrás. Zrenia. Corrimos hacia allá. La fogata central quedó atrás, así que fuimos tragados por la penumbra. Solo teníamos nuestras linternas y las miras nocturnas verdes de las armas. El perro tiró con fuerza de su correa, y el soldado que lo sujetaba, era Santiago apenas, podía contenerlo. El animal ladraba hacia un conjunto de arbustos dentro ya de nuestro perímetro, cerca de las bodegas de suministros. Apuntamos armas y linternas ahí. Salga con las manos en alto. Swing, ordené, aunque una parte de mí sabía que no tendría efecto. En ese instante, del matorral salió algo que caminó arrastrándose a la luz de nuestras lámparas. Lo primero que vi fue una mano, o lo que parecía una mano, apoyándose en el barro. Una mano pálida, alargada, de dedos huesudos con uñas curvas como garras. Luego emergió la figura completa. Era una criatura encorvada, andrajosa, cubierta de lodo, y de algo parecido a pelo oscuro y ralo en algunas partes de su piel. Tenía la estatura de un hombre adulto, pero su columna estaba torcida, lo que lo hacía caminar semi en 4 patas, con los hombros muy por delante de las caderas. Al alzar la cara hacia nosotros, pude ver ojos. Unos ojos amarillos brillantes que reflejaron la luz de nuestras linternas. Su rostro era parcialmente humano, pero con facciones distorsionadas, nariz chata, mandíbulas pronunciadas de las que asomaban dientes demasiado largos. Y el hedor. Cuando aquel ser abrió la boca para soltar un gruñido, nos golpeó un olor a podredumbre, como carne pasada mezclada con azufre. «¡Alto o disparamos!», Zrenia gritó Moreno con voz temblorosa. El ser respondió con un chillido agudo que me erizó cada vello del cuerpo. En ese sonido había rabia y dolor, algo que me hizo sentir lástima y terror a la vez. Entonces se abalanzó hacia nosotros con una velocidad increíble, saltando como bestia. Solté un disparo, luego otro. Vi que impacté en su pecho. A esta distancia, era imposible fallar. Moreno y Santiago también abrieron fuego. Los fogonazos iluminaron la escena en destellos congelados. La criatura tambaleándose por los impactos, su cara desencajada de furia, salpicaduras de lodo y... sangre. Caí de espaldas al retroceder, y por un segundo perdí de vista al objetivo. Hubo gritos, los perros ladraban sin control, y yo sentía el corazón en los oídos. Al incorporarme, apunté de nuevo, pero la criatura ya no estaba. Quedaba un rastro de sangre oscura goteando en el lodo, que se dirigía hacia un agujero bajo la cerca, una abertura que no habíamos visto antes, quizá cavada por él mismo. Los disparos despertaron a todo el campamento. Pronto éramos 7 u 8 hombres rodeando la zona, iluminando con lámparas cada rincón. Seguimos el rastro de sangre hasta la valla. Afuera, las gotas continuaban hacia la espesura, pero a los pocos metros simplemente cesaban. Como si aquello se hubiera desvanecido en el aire, o hubiera trepado a los árboles. Buscamos por horas, hasta el amanecer, formando patrullas de a 2, con las primeras luces del sol filtrándose entre la niebla baja. No encontramos nada. Ni un cuerpo, ni huellas frescas aparte del rastro sanguinolento, que se terminaba abruptamente. Solo el silencio de la selva volviendo de a poco, como si nada extraño hubiera pasado. Esa mañana llegó por fin el relevo. Un convoy de 9 soldados frescos para sustituirnos. Cuando vieron nuestras caras y el estado de la base, preguntaron qué había ocurrido. Nuestro teniente, con ojeras marcadas, solo respondió: «Un jaguar enorme. Lo espantamos, pero cuidado, anda herido». Yo no dije nada. ¿Quién demonios nos creería la verdad? Revisé las marcas de bala en las cajas de provisiones y en el suelo. Habíamos disparado al menos 15 veces a quemarropa. Un jaguar normal habría quedado ahí mismo, pero de esa cosa no había ni rastro. Antes de marcharnos, di un rodeo final por el perímetro con la excusa de inspeccionar. En mi fuero interno, quería despedirme del lugar donde casi perdimos la razón. Al llegar cerca de aquellos arbustos, donde lo vimos por primera vez dentro de la base, noté algo colgando de una rama baja. Me acerqué, apartando las hojas con la punta del rifle. Era un pedazo de tela sucia o cuero, no estaba seguro. Lo tomé con un palo, y lo acerqué a la nariz. Despedía el mismo olor fétido que aquella criatura. Tenía dibujado un símbolo extraño con lo que parecía ser tinta negra o sangre seca. No lo entendí, pero me provocó un escalofrío. Lo dejé ahí. No quise llevarme ningún recuerdo. Subimos a los camiones de transporte para regresar a un cuartel más grande fuera de la selva. Mientras nos alejábamos por la brecha, miré hacia atrás.
La vegetación pronto tragó las casetas y torres del campamento. Sentí un gran alivio al saber que salía con vida, pero también una inquietud. La selva no revela sus misterios tan fácilmente. Me pregunté si esa cosa seguiría rondando ahí, acechando a los nuevos muchachos, o si nos había seguido. Ya han pasado un par de días desde aquello. Cierro los ojos y aún veo esos ojos amarillos brillando en la noche, y esa mano huesuda surgiendo de los matorrales. Yo soy un hombre de ciencia, dentro de lo que cabe. Me gusta pensar que todo tiene una explicación racional. Pero lo que vimos no encaja en nada que conozca. Algunos compañeros murmuraron que era un espíritu antiguo del monte, un guardián enfurecido por nuestra presencia. Otros creen que era un brujo nahual, un ser humano maldito transformado. Yo simplemente sé que no era un animal común ni un hombre. Era algo más. Termino mi relato con esta reflexión. En la selva, uno aprende que no es el dueño del terreno, que aquí mandan fuerzas viejas, primordiales. Como soldado, estoy entrenado para enfrentar enemigos tangibles, de carne y hueso. Pero ¿cómo te preparas para enfrentar a la selva misma cuando te muestra los colmillos? A quienes escuchen esto, y algún día operen en la profundidad de la jungla, solo les digo, nunca pierdan el respeto a lo que no ven. Si la noche les susurra, escuchen con cuidado. Y si sienten que algo los observa desde la oscuridad, confíen en sus instintos. Y enciendan una buena fogata. Hola, buenas noches. Soy el cabo José Martínez, del Ejército Mexicano, y llevo 5 años en el servicio. Ahora mismo les hablo desde un campamento temporal en la selva de Veracruz, cerca de la región de los Tuxtlas. Es de noche, el aire está denso y húmedo después de una lluvia reciente, y alrededor solo se escucha el zumbido incesante de los mosquitos y el croar lejano de unas ranas. Entre la maleza aún gotea el agua de las hojas, liberando ese olor a tierra mojada, tan característico de la jungla. Aquí, rodeado de sombras y sonidos extraños, quiero compartirles algo que experimenté hace unas semanas durante una patrulla. Fue algo que nos heló la sangre a mis compañeros y a mí, y que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta al recordarlo. En aquel entonces pensé que eran puras supersticiones de la gente del campo, pero ahora sé que en la selva hay cosas que uno no termina de entender. Estábamos en una misión de reconocimiento, explorando un sendero antiguo que se internaba en la espesura. La orden era simple: verificar si un viejo camino maderero seguía transitable para vehículos, porque planeábamos usarlo para mover suministros. Éramos 4 soldados bajo el mando de un subteniente joven. Yo iba segundo en la fila, machete en mano, abriendo paso entre la vegetación cerrada. Eran como las 4 de la tarde cuando iniciamos la marcha, y el calor húmedo nos hacía sudar a chorros bajo el uniforme. El sol apenas penetraba en rayos dispersos entre las copas de los árboles gigantes, y abajo reinaba una penumbra verdosa. Desde el inicio, noté que la selva estaba extrañamente silenciosa. Apenas se oía algún pájaro de vez en cuando, pero no el alboroto usual de las guacamayas o los monos aulladores. Mis botas chapoteaban en el lodo y se hundían en la tierra blanda. El zumbido lejano de los mosquitos nos acompañaba como un estático en el oído. Uno de mis compañeros, el soldado Hernández, iba quejándose por lo bajo del calor y de las picaduras. «Esto está bien cabrón, cabo. Ni un cristiano aguante este infierno», murmuró, y le tuve que mandar callar con un gesto. El subteniente no toleraba indisciplina en la marcha. Tras una hora avanzando, el sendero empezó a desdibujarse. La maleza lo había reclamado, y a ratos teníamos que adivinar por dónde continuaba. Llevábamos un GPS portátil, pero la señal era inestable bajo la espesa vegetación. Aún así, calculamos que habíamos entrado unos 3 kilómetros selva adentro. A nuestro alrededor, troncos cubiertos de musgo y lianas colgantes nos daban la impresión de caminar por un túnel verde sin fin. Recuerdo que el soldado Reyes, que iba atrás de todos, de pronto dijo: «Mi cabo, ¿vieron esto?». Nos detuvimos. Reyes señalaba el tronco caído de un árbol a un lado del camino. Encima del tronco, alguien había dejado un montoncito de piedras blancas, muy pulidas, formando una torre diminuta. No parecía algo natural. Las piedras estaban claramente colocadas a propósito, una sobre otra, casi al borde del tronco. Las observamos extrañados. «¿Será alguna marca de cazadores o de narcos?», preguntó Hernández en voz baja. El subteniente ordenó no tocar nada y seguir avanzando. «Quizás algún campesino las puso», dijo. A mí ese montoncito me dio mala espina, aunque no sabía exactamente por qué. Seguimos adelante, pero a partir de ese momento empecé a sentirme incómodo. Era como si nos estuvieran observando entre la maraña de árboles y enredaderas.
Más de una vez juraría haber visto algo moviéndose con el rabillo del ojo, alguna figura pequeña cruzando el camino a distancia. Pero cuando volteaba, no había más que helechos agitados quizá por la brisa. Trataba de concentrarme en la brújula y en el machete, pero el presentimiento no se iba. Unos metros más adelante, encontramos otra cosa inquietante. Colgada de la rama baja de un cedro, había una especie de muñequita de trapo. Estaba vieja y mohosa, con la tela descolorida por la humedad. Colgaba de una cuerda, balanceándose ligeramente. «¿Y eso?», susurró Reyes persignándose. Nadie respondió. El subteniente frunció el ceño y dijo: «Ignórenlo, no son más que supersticiones. Avancemos». Obedecimos, pero puedo asegurar que a todos se nos erizó la piel al pasar debajo de esa muñeca colgante. En la sierra de Veracruz, uno oye historias de brujería y nahuales desde que es niño. Y aunque intentemos no creer, la mente nos juega malas pasadas. La tarde avanzaba y la penumbra se hacía más densa. Los sonidos del monte seguían apagados. Solo nuestros propios pasos y respiraciones nos acompañaban. De cuando en cuando, un aleteo repentino nos hacía apuntar armas nerviosamente, resultando ser pájaros asustados por nuestra presencia. El subteniente mantenía la compostura, pero noté que también estaba tenso. Se pasaba la lengua por los labios resecos y apretaba más fuerte su rifle. Llegamos a un punto donde el camino simplemente desapareció bajo un charco grande, como un pantano. Decidimos rodearlo entre los árboles. Fue allí cuando comenzó lo peor. Primero, un olor extraño. Un aroma dulzón, como a flores podridas, invadió el aire. ¿Huelen eso?, dije en voz baja. Hernández soltó: «Sí, huele como a copal quemado». Era cierto. Recordaba al copal que usan en ofrendas y rituales indígenas. Lo raro es que no había señal de gente cerca, ningún rastro de campamento, ni casas a kilómetros. Estábamos mirando alrededor buscando la fuente del olor cuando escuchamos claramente una risa. Una risita aguda, como la de un niño pequeño, proveniente de nuestra derecha, detrás de unos matorrales tupidos. Todos volteamos en esa dirección de inmediato. Mi corazón empezó a latir con furia. No podíamos ver nada, así que el subteniente hizo un gesto, y nos movimos en formación, rodeando la fuente del sonido con precaución. «¿Hay alguien ahí? Salga, estamos del ejército mexicano». Zrenia llamó él en voz alta. No hubo respuesta, solo un silencio sofocante. Nos acercamos a los matorrales y los aparté con el machete. No había nadie, solo un claro pequeño con el suelo cubierto de hojas secas. Cruzamos miradas desconcertados. «Juro que escuché a un niño reír», murmuró Reyes con los ojos muy abiertos. «Yo también», asentí. No fue imaginación. El subteniente apretó la mandíbula y ordenó continuar, pero vi en sus ojos la duda. ¿Qué haría un niño aquí, perdido en medio de la jungla? Y esa risa había sonado juguetona, no como un niño asustado perdido. Seguimos avanzando, intentando mantener la formación aunque el sendero estaba borrado. Para colmo, el GPS dejó de agarrar señal totalmente, y la brújula parecía volverse loca. La aguja giraba sin sentido. «Maldito cacharro, seguro le afectó la humedad», gruñó Hernández golpeando el GPS, pero ni así volvió la señal. Al poco rato nos dimos cuenta de que no sabíamos exactamente hacia dónde quedaba el camino de regreso. El subteniente decidió que lo mejor era retroceder por donde vinimos y salir antes de que oscureciera más. Dimos la vuelta. O eso creíamos. Caminamos unos 15 minutos, quizá 20. La luz se estaba desvaneciendo rápido, teñida de naranja entre las ramas altas. Yo sentía un nudo en el estómago. Todo se veía igual por todas partes. Hernández empezó a decir que no recordaba este o aquel árbol. Reyes maldecía en voz baja, nervioso. Entonces vimos algo que nos detuvo en seco. Frente a nosotros, a un lado del supuesto camino de regreso, estaba de nuevo el mismo tronco caído con las piedras blancas apiladas. Nos rodeó un escalofrío colectivo. «Esto es imposible. Se suponía que veníamos retrocediendo. ¿Cómo llegamos aquí otra vez?», dijo Reyes con voz trémula. Era, sin lugar a dudas, el mismo tronco con la torrecita de piedras que habíamos visto antes. Lo reconocí por la forma de las piedras y porque junto al tronco había un helecho partido que yo mismo pisé al pasar la primera vez. Sin embargo, habíamos cambiado de dirección. Era como si la selva hubiera girado alrededor nuestro, devolviéndonos al mismo sitio. El subteniente trató de mantener la calma. «Debemos habernos desorientado y caminado en círculos sin darnos cuenta», dijo.
aunque ni él sonaba convencido. Propuso intentar salir siguiendo el sol poniente, porque sabíamos que hacia el oeste eventualmente estaba una carretera. Ajustamos el rumbo y reiniciamos la marcha con prisa, porque la noche se nos venía encima. Pero la selva tenía otros planes. Mientras más caminábamos, más repetitivo se volvía el paisaje. Ya no sabía si de verdad lo habíamos visto antes, o mi mente me jugaba trucos, pero juraría que pasamos por un claro con una ceiba grande al menos 2 veces. Para colmo, la risa de niño volvió a escucharse, esta vez a nuestra izquierda. Nos detuvimos, formando círculo. Yo apretaba el rifle tanto que me dolían los dedos. ¿Quién anda ahí? Manifiéstate, gritó Hernández, perdiendo ya la compostura. Como respuesta, algo voló sobre nuestras cabezas, y nos hizo agacharnos sobresaltados. Era la muñeca de trapo que habíamos visto colgada antes. Ahora la arrojaban desde algún punto oscuro entre la maleza, cayendo justo a los pies del subteniente. Nadie dijo nada, pero todos respirábamos agitadamente. El subteniente alumbró con su linterna hacia donde vino la muñeca, pero solo vio arbustos quietos. Esto ya es una chingadera. Solté apretando los dientes. Que nos estuvieran jugando así, fuese quien fuese, me llenaba de rabia y miedo a la vez. Entonces, detrás de nosotros, oímos crujir unas hojas. Nos volteamos listos para disparar. En lugar de un enemigo, encontramos al soldado Reyes arrodillado en el suelo. Se había desplomado. Corrí hacia él pensando que le había pasado algo. Reyes estaba pálido como papel, los ojos muy abiertos clavados en algo frente a él. Lo zarandeé de un hombro. Reyes, ¿qué pasa? Él solo levantó un dedo tembloroso para señalar una dirección entre los árboles, farfullando. Ahí, ahí. Miramos todos hacia donde apuntaba. La penumbra nos dificultaba ver, así que alumbramos con linterna. Al principio no distinguí nada, hasta que vi una cabecita asomarse detrás de un tronco grueso. La cara pálida de un niño pequeño, tal vez de unos 4 o 5 años, con cabello negro pegado a la frente. Tenía los ojos grandes y brillantes, reflejando la luz de nuestra linterna, como los de un animal nocturno. Nos observaba en silencio. «¿Niño? ¿Qué haces aquí?», exclamé, sin poder creerlo. Empecé a avanzar hacia él instintivamente, pero el subteniente me detuvo agarrándome del hombro. «Cabo, espere», advirtió con desconfianza. El niño entonces rió, la misma risita que habíamos oído antes, y salió corriendo detrás del árbol perdiéndose de vista, con una agilidad sorprendente. Llegué con 2 zancadas al tronco tras el que se ocultó, alumbrando desesperadamente alrededor. No había nadie. Solo ramas sacudiéndose como si algo acabara de pasar raudo. Sentí que el corazón se me hundía. ¿Cómo podía haberse escabullido tan rápido y sin ruido? Un niño normal no correría así entre la maleza sin hacer un solo sonido. Volví con el grupo, que ahora estaba de pie pero visiblemente alterado. «Mi cabo, ese niño... ¿lo vio bien?», preguntó Hernández acercándose. Asentí, tragando saliva. Sí, lo vi. Y había algo en su mirada que no era normal, un destello de malicia o diversión antinatural. Reyes seguía callado, temblando. Ese no era un niño de verdad, susurró. Era un duende. Un chaneque, como dicen los viejos. Nadie se rió ni contradijo. En otras circunstancias, le habríamos soltado una broma, pero en ese momento, todos pensábamos lo mismo, aunque no quisiéramos admitirlo. El subteniente, lívido, decidió que debíamos reagruparnos y avanzar sin detenernos siguiendo la brújula, aunque ésta fallara. Todos juntos, nadie se rezague, y que Dios nos ampare, dijo entre dientes. Iniciamos la marcha casi a ciegas, abriendo trocha hacia donde creíamos que estaba el oeste. Ya la noche había caído completamente, así que encendimos nuestras lámparas tácticas. Los conos de luz revelaban la bruma baja y miles de insectos volando en remolinos. Yo llevaba la muñeca de trapo en una mano, sin recordar siquiera haberla recogido. Quizás lo hice mecánicamente cuando cayó. La miré y me recorrió un escalofrío. Sus botones a modo de ojos tenían pintadas cruces, y su boca era un simple hilo negro torcido en una mueca. Después de avanzar quién sabe cuánto rato, emergimos a un claro donde había un enorme árbol de ceiba. Sus raíces sobresalían del suelo como serpientes petrificadas. De una rama colgaban unas cintas de colores desteñidas, probablemente ofrendas indígenas. El lugar tenía un aire antiguo, sagrado. De pronto, recordé historias que mi abuela contaba de pequeño. Decía que cuando los duendes, o chaneques, te pierden en el monte,
Para encontrar la salida debes ponerte la ropa al revés, o dejar una ofrenda, y pedir permiso para irte. En medio del pánico, esa memoria infantil fue mi única idea. Me quité el morral de inmediato, y lo abrí buscando algo, lo que fuera. Encontré un paquete de galletas de chocolate que guardaba. Lo saqué, y lo coloqué con cuidado al pie de la ceiba, sobre una piedra plana. Por favor, con todo respeto, solo queremos regresar, dije en voz alta, sintiéndome un poco ridículo pero desesperado. Mis compañeros me miraron extrañados al principio, pero creo que entendieron. Hernández sacó de su bolsa un par de caramelos y los puso junto a mis galletas. Reyes, con voz entrecortada, añadió: sí, disculpen si ofendimos este lugar. No sé si fue coincidencia o qué, pero en ese momento un viento fresco sopló entre los árboles, moviendo las cintas colgadas de la ceiba y llevándose la niebla. Pude ver, a la distancia, un claro entre la vegetación. Era el camino, nuestro camino real, que pasaba no muy lejos. ¡Allá!, grité. Todos vimos las luces rojizas del atardecer tardío filtrándose por el sendero abierto. Apresuramos el paso hacia allí, con el corazón en la garganta. Efectivamente, unos metros más y nos encontramos de nuevo en el camino principal que habíamos tomado al inicio. Habíamos salido. Agotados física y mentalmente, decidimos montar un campamento allí mismo en el camino para pasar la noche, ya que volver al punto de partida en oscuridad total sería arriesgado. Encendimos un fuego y nos sentamos en círculo, aún en silencio, tratando de procesar lo ocurrido. Nadie tenía ganas de bromas ni de regaños. Tras un buen rato, el subteniente, con la voz más suave de lo habitual, nos dijo: no pondré nada de esto en el informe. Diremos que nos retrasamos por el terreno difícil. Asentimos agradecidos. ¿Quién nos creería algo diferente? Reyes sacó un rosario y lo besó antes de intentar dormir. Hernández simplemente se quedó mirando fijamente al fuego, murmurando una oración. Yo me sentía extraño, como si entre la espesura aún nos espiaran esos ojos curiosos. Saqué la muñeca de trapo que sin darme cuenta aún tenía conmigo. Pensé en quemarla en la fogata para olvidarnos del asunto, pero algo me detuvo. Terminé dejándola a un lado del camino antes de marcharnos al día siguiente, con cuidado, casi con respeto. Desde entonces, cada vez que entro a una selva o un monte, lo primero que hago es pedir permiso en mi mente, con humildad. Suena raro quizá, pero después de aquella experiencia, aprendí que hay lugares en este país donde las fronteras entre lo real y lo mágico se difuminan. Como militar, uno cree tener control de la situación, pero allá adentro, en la profundidad verde, uno es un intruso más. Les dejo esta historia como advertencia. Respeten la selva y sus secretos. Si algún día sienten que el camino se pierde bajo sus pies, o escuchan risas donde no debería haber nadie, recuerden mostrar respeto y quizás, solo quizás, se les permita encontrar el camino de regreso. Buenas noches a todos. Me presento. Soy el subteniente Arturo Ruiz, y llevo 8 años en el ejército mexicano. Esta noche les hablo desde lo profundo de la selva de Campeche, cerca de la frontera con Guatemala. Aquí, entre árboles gigantes y el canto lejano de cigarras, descansa una antigua estructura de piedra que encontramos por casualidad. El aire es cálido y denso, apenas se mueve. Solo la presencia de la inmensa jungla y un cielo negro salpicado de estrellas nos acompañan. Acabamos de vivir algo que nunca imaginé, algo que me tiene aún con las manos temblorosas mientras sostengo esta libreta para contarles. Nuestra misión original era rutinaria: patrullar la zona en busca de indicios de saqueadores, de sitios arqueológicos o campamentos de gente armada. Hay muchas ruinas mayas ocultas en esta región, y los traficantes a veces las usan para esconderse o esconder mercancía. Íbamos 5 soldados bajo mi cargo. Un guía local nos había hablado de unas piedras talladas tierra adentro, no registradas en los mapas oficiales, así que decidimos echar un vistazo. Tras varias horas de machete y brecha, la selva comenzó a cambiar. Los árboles se dispersaron un poco, y el suelo se volvió más firme y elevado. Ahí fue que dimos con la estructura. Al principio solo vimos un montículo extraño cubierto de vegetación, pero al acercarnos distinguimos escalones de piedra ocultos bajo las raíces y la tierra. Era claramente una pirámide pequeña, o un templo antiguo, devorado por el tiempo y la selva. El corazón me dio un vuelco de emoción e inquietud. Ninguno de nosotros era arqueólogo, pero reconocer ruinas mayas en medio de la nada no requiere título. El soldado Méndez exclamó: «Mire, mi subteniente, eso de allá parece la entrada a algo». Efectivamente,
En un costado del montículo se abría una oscura boca rectangular, la entrada a alguna cámara o pasillo interior. Algunos bloques caídos la semi-obstruían, pero había espacio suficiente para que pasara un hombre agachado. Nos acercamos cautelosamente. Un soplo de aire añejo salió de aquel hueco, oliendo a humedad, moho y algo más indefinible, como a incienso viejo. Les hice señas a 2 de mis hombres para que prepararan las linternas. Tengan cuidado, esto puede venirse abajo, advertí. Pero la curiosidad nos pudo. Decidimos explorar un poco antes de reportar el hallazgo. Ingresamos en fila, uno por uno, iluminando con lámparas nuestras y armas listas por precaución. El interior era un pasillo estrecho con muros de piedra caliza tallada. Vi relieves apenas visibles bajo la pátina de siglos, figuras humanas con cabezas de animales, símbolos que reconocí como glifos mayas. El soldado Morales, que iba detrás de mí, rozó sin querer la pared y sobresaltó a un murciélago, que salió volando a ras de nuestras cabezas. ¡Híjole!, exclamó, encorvándose instintivamente. Reí nervioso, y le pedí que mantuviera la calma. Los demás también soltaron risitas tensas. Estábamos asustados, sí, pero también maravillados de estar posiblemente entre los primeros humanos en entrar allí en muchos siglos. El pasillo desembocó en una cámara amplia, quizás la cámara principal del templo. Al enfocar la linterna, vi el techo abovedado sostenido por columnas talladas. En el centro, había una especie de altar o piedra ceremonial. Sobre el altar, cubierto de polvo y guano de murciélago, distinguí formas que me revolvieron el estómago. Huesos. Huesos humanos, por su tamaño quizás costillas o fémures, amarillentos por el tiempo. Tragué saliva. Aquello sugería que en ese altar se hicieron sacrificios. Alrededor del altar había cuencos de barro quebrados y manchas oscuras secas en la piedra, probablemente sangre de hace quién sabe cuántos siglos. Mis hombres también notaron la escena y guardaron silencio. El soldado Cortés susurró: «Mi subteniente, mejor hay que salir y avisar a un arqueólogo. No deberíamos estar aquí». Yo asentí, sintiendo una opresión en el pecho. Tenía la sensación de haber entrado en un lugar que no nos pertenecía. Un sancta sanctorum ajeno. «Sí, vámonos», alcancé a decir. Pero justo cuando íbamos a girarnos hacia la salida, sucedió algo extraño. Una ráfaga fría recorrió la cámara, apagando una de nuestras linternas. La de Méndez parpadeó y murió, dejándonos con una luz menos en la oscuridad creciente. «¿Batería baja?», murmuró él, golpeándola. Sin embargo, el aire se sentía helado de repente, lo cual era inconcebible en pleno trópico y bajo tierra. Sentí que la piel se me erizaba. Entonces, en la penumbra, escuchamos un sonido que ninguno esperaba. Un murmullo bajo, como voces susurrando en un idioma desconocido. Hice una seña para que guardaran silencio absoluto. Apagamos nuestras linternas por instinto, quedando en tinieblas totales, solo para forzar el oído. El murmullo seguía ahí, resonando muy débilmente entre las piedras. No provenía de ningún punto concreto. Parecía llenar la cámara. No entendíamos nada, pero sonaba como cánticos o rezos lejanos. Mi corazón latía acelerado. Pensé que quizás el viento exterior creaba un efecto acústico, o que estaba escuchando mi propia sangre en los oídos. Intenté encender de nuevo mi linterna para cortar la oscuridad, pero entonces una serie de acontecimientos nos sobrepasó. De las paredes laterales de la cámara surgieron destellos, como si alguien estuviera caminando con antorchas encendidas justo detrás de los muros. Vimos la luz anaranjada filtrarse por las grietas de las piedras. «¿Qué demonios?», alcanzó a decir Morales. Lo siguiente pasó en un latido. La cámara ante nuestros ojos ya no estaba a oscuras. Parpadeé creyendo que era una alucinación. Las antorchas montadas en las columnas ahora ardían con llamas danzantes, iluminándolo todo con una viveza imposible. Uno a uno, mis compañeros soltaron exclamaciones ahogadas. El altar en el centro ya no estaba cubierto de polvo. Brillaba limpio, teñido por la luz del fuego. Y alrededor del altar había figuras. No supe al principio cuántas. Formaban un círculo, arrodilladas o inclinadas, con la cabeza gacha. Hombres y mujeres ataviados con ropas antiguas, pieles pintadas de rojo y negro. Parecían no percatarse de nosotros. Continuaban cantando en ese tono monótono que habíamos oído, como orando. Entre ellos distinguí a uno que vestía un penacho de plumas verdes y un manto blanco. Estaba de pie junto al altar, con un cuchillo de obsidiana en las manos. Sobre la piedra, postrado boca arriba, había un joven vestido con adornos ceremoniales, claramente el sacrificio. Todo esto lo veía con una claridad pasmosa, pero a la vez como a través de un velo.
Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Estaba soñando despierto? Inhalamos alguna espora que nos hizo alucinar colectivamente. Mis hombres estaban igual de pasmados. Cortés retrocedió unos pasos persignándose. Méndez tartamudeaba: Dios santo, Dios santo. Una y otra vez. Quise dar un paso hacia atrás para buscar la salida, pero mi cuerpo no respondía del terror. Además, una parte de mí, contra toda lógica, estaba fascinada, anclada al suelo. Estábamos presenciando un ritual antiguo, una ventana al pasado mismo. En ese instante, el sacerdote alzó su cuchillo y entonó un grito en maya antiguo, supongo. No entendimos las palabras, pero la cámara resonó con su voz autoritaria, llena de fervor. De súbito, todos los participantes del ritual alzaron la cabeza al unísono. Y entonces, sí parecieron percatarse de nuestra presencia. Sus ojos, blancos y vidriosos, se clavaron en nosotros. Un escalofrío inimaginable me recorrió. El sacerdote con el cuchillo nos miró con furia, como si fuésemos intrusos, que de hecho lo éramos. Gritó algo más, señalándonos con el cuchillo. La tensión se rompió cuando una de esas figuras, una anciana pintada de negro, se levantó y corrió hacia nosotros con los brazos extendidos, soltando un alarido desgarrador. No olvido su rostro surcado de arrugas y pintura, ni sus ojos desorbitados. «¡Retirada!», grité con lo que pude de voz, despertando de aquel trance. Retrocedimos a tropezones mientras aquella y otras figuras se precipitaban en nuestra dirección. Pude ver claramente cómo el sacerdote en persona saltaba del altar con agilidad inhumana, empuñando su arma, decidido a ahuyentarnos o matarnos. Lo extraño es que no escuchaba nuestros pasos ni nuestras voces al correr. Solo oía el tumulto de aquel pueblo fantasmal gritándonos en su idioma perdido. Uno de mis hombres disparó su rifle en pánico. 3 detonaciones que iluminaron la caverna con destellos azules. Pero ni siquiera oí el estruendo de los balazos. Todo sonido seguía ahogado por un silencio antiguo, como si estuviéramos bajo el agua. Las balas atravesaron a la anciana que se nos venía encima, y ésta simplemente se desvaneció como humo al ser tocada por los proyectiles, para reaparecer instantáneamente a un lado, intacta, mirándonos con odio. Ese fue el punto en que pensé que no saldríamos de ahí. Sentí el aliento helado de la muerte en la nuca mientras corría. Llegamos a la entrada, rebotando contra las paredes estrechas del pasillo. Morales casi se quedó atrás al tropezar, pero Cortés lo jaló de la mochila. Las figuras venían tras nosotros, o al menos eso creíamos. Sus sombras danzaban en las paredes con la luz de antorchas que ya no sabíamos si eran reales o no. Apenas cruzamos el umbral hacia la noche exterior, todo cesó. Salimos precipitándonos al suelo entre raíces y piedras. Afuera la humedad caliente nos envolvió de nuevo y el coro de insectos llenaba el aire, como si nada hubiera pasado. Miré hacia la entrada. Oscuridad total, ni rastro de luces internas. Gateé unos metros alejándome de esa boca tenebrosa. Mis soldados estaban conmigo, jadeando, contándonos con la mirada para asegurarse de que estábamos todos. Ninguno parecía herido, excepto raspones y golpes de la huida. ¿Están bien? ¿Todos?, logré decir. Asintieron en silencio. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra sobre lo que vio. Cortés se santiguó murmurando oraciones. Méndez lloraba en silencio, cubriéndose la cara un instante antes de recomponerse. Morales revisaba temblando el cargador de su rifle, como asegurándose de que la realidad física seguía allí. El soldado Pérez, el más joven del grupo, rompió finalmente el silencio. Mi subteniente, ¿qué fue eso? Su voz apenas salía. Yo no tenía respuesta. ¿Un espejismo colectivo? ¿Fantasmas? Miré de nuevo hacia la ruina semioculta en la loma. Podía distinguir la silueta de la pirámide entre la vegetación bajo la luz de la luna creciente. Lucía quieta, antigua, inviolable, pero dentro de sus piedras albergaba un fragmento de tiempo atrapado, o espíritus que aún repetían sus últimos momentos. Decidimos montar campamento a una distancia prudente, junto a un claro cercano, para esperar el amanecer sin acercarnos de nuevo a esas ruinas. No pegamos ojo. Escuchábamos tambores imaginarios en la brisa, veíamos sombras donde no las había. Nadie quería hacer guardia solo. Nos juntamos los 5 alrededor de una fogata escasa, en silencio casi todo el tiempo. En algún momento, Cortés susurró: mi abuela decía que los muertos de antes a veces cuidan sus tumbas. Creo que hoy lo vi con mis ojos. Nadie contradijo esas palabras. Al amanecer, volví con la luz del día,
y mucho cuidado a asomarme brevemente en la entrada de la cámara. Todo estaba oscuro, silencioso y en calma. Los huesos seguían en el altar, las paredes apagadas y mohosas. Ni rastro de antorchas, ni de gente. Solo nuestro miedo latente. Salí de nuevo, sin ganas de tentar a la suerte. Ya informamos por radio que encontramos un sitio arqueológico desconocido y pedimos instrucción. No mencionamos nada de visiones ni sucesos sobrenaturales. ¿Quién nos creería? Seguramente dirían que fue sugestión o inhalación de gases en la cueva. Tal vez hasta tengan razón, quién sabe. Pero lo que experimentamos anoche queda grabado en cada uno de nosotros. Cuando los arqueólogos vengan a investigar, les prestaremos seguridad, pero yo no pienso entrar otra vez a ese lugar, al menos no sin un respeto reverencial y permiso. Termino mi relato con esta reflexión, compañeros. Nuestro país tiene un pasado milenario, y en la profundidad de la selva, ese pasado sigue vivo de formas que no imaginamos. Como soldados, a veces exploramos sitios recónditos creyendo que solo encontramos piedra y monte, pero hay lugares que son sagrados, y puede que sus antiguos guardianes sigan ahí, invisibles, vigilando. Si alguna vez se topan con un lugar así, entren con humildad, o mejor aún, no entren si no es necesario. Hay puertas que es mejor dejar cerradas. La jungla, con sus ruinas silenciosas, a veces puede hablar. Y créanme, no siempre estamos preparados para escucharla. Hola, ¿qué tal? Les habla el sargento segundo Miguel Flores, con 11 años de servicio en el ejército mexicano. Me encuentro esta noche a orillas de un río caudaloso en la selva de Tabasco, después de un día entero de tormenta. El cielo está encapotado, aunque la lluvia ha cedido a una llovizna fina. El río frente a mí ruge con fuerza, cargado con las aguas marrones que bajan de la montaña. El aire huele a barro y vegetación empapada. Hay una neblina ligera que difumina la línea opaca entre la orilla y la corriente. A mi alrededor, entre la oscuridad, solo se escucha el estruendo del agua y el canto ocasional de algún grillito que se atreve a sonar pese a la humedad. Estoy de guardia junto a un puente improvisado que instalamos con troncos, vigilando que nada ni nadie intente cruzar hasta que baje el nivel del río. Pero esta no es una noche cualquiera de guardia. Es una noche de duelo e incertidumbre. Hace apenas unas horas, este mismo río se llevó a un compañero nuestro. Quiero compartir lo que ocurrió, porque fue algo que se sale de toda lógica y me dejó marcado. Todo empezó durante la tarde, cuando las lluvias torrenciales habían convertido el arroyo tranquilo en un monstruo desbordado. Nuestra unidad estaba desplegada en un pueblito selvático cercano, ayudando a evacuar familias por riesgo de inundación. El agua subió de golpe y con una fuerza inesperada, llevándose árboles, ganado y lo que encontraba a su paso. Cerca del anochecer, recibimos el aviso de que uno de nuestros soldados, el cabo Julio García, había desaparecido río abajo mientras intentaba rescatar a un niño atrapado en una choza. La noticia nos cayó como balde de agua fría. Julio era un tipo fuerte y buen nadador, y un camarada muy querido, con una sonrisa siempre a flor de piel. Tenía esposa y esperaba un bebé el próximo mes. Andaba ilusionado con volver a casa para ese nacimiento. Saber que la corriente se lo había llevado nos dejó helados y con un vacío en el pecho. Tras un par de horas, tuvimos que admitir lo peor. No encontramos rastro de Julio. Era doloroso, pero sabíamos que lo más probable es que el río se lo hubiera llevado lejos. Nos ordenaron regresar al campamento base instalado en una zona alta y segura, para esperar a la luz del día y continuar la búsqueda río abajo con más gente. Me ofrecí voluntario para quedarme cerca del río como vigía nocturno, por si milagrosamente Julio lograba salir en algún punto. La verdad, no quería alejarme del sitio. Sentía en el pecho una mezcla de angustia y negación. Algo me decía que no me rindiera tan pronto. Así que me quedé junto a otro compañero, el soldado Ramírez, en una pequeña barraca improvisada cerca del puente derribado, turnándonos para velar. Pasada la medianoche me tocó a mí estar alerta mientras Ramírez descansaba un poco. La llovizna persistente mojaba mi poncho y me enfriaba los huesos, pero el pensamiento de Julio no me dejaba pensar en otra cosa. Apuntaba con mi linterna a la corriente de vez en cuando, esperando contra toda razón ver su silueta aferrada a alguna rama, pero solo veía troncos y escombros pasando a toda velocidad en la oscura torrentada. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio creí que mi mente me engañaba, pero ahí estaba. Entre el bramido del río, sonó lo que pareció un grito ahogado. Apagué mi linterna y contuve el aliento, aguzando el oído. Sí, ahí estaba de nuevo. Una voz distante, arrastrada por la corriente, que provenía de aguas arriba. Era un llamado desgarrador.
Ayúdenme, por favor. El corazón me dio un vuelco. Era la voz de Julio, clarita, como si lo tuviera a unos metros. Julio, respondí gritando hacia la oscuridad, con la esperanza renaciendo de golpe. Julio, aquí estamos. La voz volvió a oírse, esta vez más clara, casi al frente de mi posición. Ayuda, aquí. Me llené de adrenalina. Agarré una cuerda de rescate y la até como pude a un tronco grueso en la orilla, preparándome por si tenía que meterme. Aguanta, ahí voy, le grité. En ese momento, vi algo entre la corriente, un bulto oscuro a la deriva, tal vez a unos 20 metros de donde yo estaba, enganchado en unas ramas sobresalientes. Apunté con mi lámpara. Era una figura humana. Julio. Distinguí su chaleco verde olivo y sus brazos moviéndose débilmente. Estaba vivo, o eso creí, manoteando en la corriente. No pensé en nada más. Aseguré la cuerda a mi cintura y me metí al agua helada sin soltar la linterna, que sujeté con la boca. La corriente casi me tumba de inmediato. Era como pelear contra un animal furioso. Pero pensé en el tiempo que Julio habría aguantado. No podía dejarlo ir ahora. Con esfuerzo, logré acercarme a las ramas donde estaba enredado ese cuerpo. Julio, ya estoy aquí, hermano, grité con el agua golpeándome la cara. Al iluminar de cerca vi su rostro, y mi alma se encogió. Era Julio, sí, pero su cara estaba pálida, sus labios amoratados. Aún así, sus ojos se movieron hacia mí, vidriosos. Extendió una mano temblorosa. Lo tomé del brazo con todas mis fuerzas. Te tengo, compa. Vas a estar bien, dije como pude, aunque la corriente nos sacudía con violencia. Señalé con mi linterna hacia la orilla, esperando que Ramírez, al oír los gritos, viniera a ayudarnos a jalar la cuerda. Julio abrió la boca, tiritando, y alcanzó a murmurar algo que no logré entender sobre el rugido del río. Me acerqué más. ¿Qué dices? Resiste. Entonces noté algo que me puso la piel de gallina. Su cuerpo estaba demasiado frío, rígido, y su mirada, aún fija en mí, parecía vacía, perdida. Me pareció que sus labios formaron unas palabras ahogadas. Mi sargento, no me suelte. Juraría que dijo eso muy quedo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio al oírlo hablar. Lo tomé como señal de que aún tenía fuerzas. En ese instante las ramas a las que ambos nos sujetábamos se dieron de golpe. La corriente nos jaló río abajo. Sentí como Julio se me escapaba de las manos por la fuerza del agua. No, intenté aferrarlo mejor, pero la corriente lo arrancó de mi agarre como si fuera un muñeco. En la caída, tragué agua, y todo se volvió un caos de burbujas y oscuridad. La cuerda atada a mi cintura se tensó, impidiéndome ser arrastrado completamente, pero aún así fui sumergido varios segundos que se me hicieron eternos. Recuerdo patalear desesperado, con los pulmones ardiendo por aire. Por fin, la cuerda hizo su trabajo, y logré asirme a una roca cerca de la orilla. Saqué la cabeza tosiendo, y respirando como si fuera mi primer aliento en la vida. Mi linterna se había perdido en el torrente, dejándome en una oscuridad casi total. Solo veía la espuma blanquecina del río contrastando con la noche. «Julio», grité con todas mis fuerzas, buscando alguna señal suya más abajo. Pero ya no vi nada, ni escuché su voz, solo el estruendo sordo del agua furiosa. Empecé a arrastrarme hacia tierra firme, calado hasta los huesos, y en shock por lo que acababa de pasar. En eso sentí que alguien me agarraba del brazo, y casi lanzó un puñetazo del susto. Era el soldado Ramírez, que al fin había despertado, y llegado a auxiliarme al escuchar mis gritos. Entre los dos, me sacó a la orilla. «¿Qué pasó, sargento? ¿Está bien?», me preguntaba alarmado. Yo apenas podía hablar, temblando no solo de frío, sino de la impresión. «Julio, estaba ahí», balbuceé señalando el río. «Lo vi. Me habló. Intenté sacarlo». Ramírez me miró consternado, como dudando de lo que decía. «Julio. Pero, mi sargento. Julio ya». Negué con la cabeza tosudamente. «Lo vi, carajo. Estaba vivo. No sé, me estaba hablando». Mi voz se quebró y me dejé caer de rodillas, agotado y confuso. Ramírez quedó pálido. «Yo no vi a nadie», murmuró, y volvió la vista al río encrespado. Buscamos con su linterna a lo largo de la orilla inmediata, pero nada. Ni rastro de Julio ni de ningún cuerpo. Solo mi cuerda seguía atada donde la fijé, rasgada al final como si hubiera sido cortada o reventado por la presión.
Los siguientes minutos fueron de incredulidad. ¿Había imaginado todo aquello? No, yo lo sentí. Lo tuve sujeto. Tenía los raspones en mis brazos de las ramas rotas para probarlo. Ramírez estaba desconcertado. Comunicamos por radio lo ocurrido, y en respuesta, nos ordenaron no acercarnos más al cauce y esperar refuerzos al amanecer. Esa fue la noche más larga que recuerdo. Me quedé sentado envuelto en una manta térmica, con la mirada perdida en la corriente, esperando tal vez volver a oír la voz de Julio emergiendo de la neblina. Pero no volvió a sonar nada más allá del bramido monótono del río. Creo que en algún momento recé, no recuerdo las palabras. Sentía culpa, pensaba que quizá había puesto en riesgo mi vida, por una jugarreta de mi mente, pero en el fondo juraba que aquello fue real. Con las primeras luces del día siguiente, llegaron más elementos para continuar la búsqueda y para relevarnos. Yo estaba exhausto, empapado, febril incluso. Pero me negué a irme sin antes peinar un tramo más del río junto al equipo de rescate. Descendimos unos cuantos kilómetros río abajo en lancha. A eso de media mañana, encontramos el cuerpo de Julio enredado entre unos troncos, a bastante distancia de donde yo lo vi. Llevaba probablemente muerto desde la tarde anterior, según dedujo el médico. Su rostro ya no parecía sufrir, tenía una extraña expresión serena, como de descanso. Cuando sacamos sus restos del agua, tuve un nudo en la garganta. Me costaba reconciliar la imagen del cadáver rígido con lo que vi anoche, porque yo lo vi moverse. Me habló, me miró a los ojos. ¿Cómo pudo ser? Hice discretamente unas preguntas a la gente del pueblo cercano, mientras ayudábamos con las labores posteriores. Una anciana lugareña, al enterarse de que habíamos perdido a un compañero en el río, y escuchó que yo afirmaba haberlo oído en la noche, me tomó del brazo y me dijo: «El río a veces engaña, mijo. Dicen que los espíritus de los ahogados llaman a los vivos para llevarse compañía». Aquellas palabras me helaron. ¿Había intentado Julio arrastrarme con él? ¿O fue el río mismo usando su voz? No sé qué pensar. Quizás solo era su alma despidiéndose, aferrándose a una última esperanza de rescate. Ahora, al atardecer de este día aciago, nos preparamos para trasladar a Julio con su familia. Mientras tanto, yo sigo aquí un momento más, junto al río que se lo llevó. La corriente ha bajado un poco, pero sigue luciendo indomable, reflejando el rojo del ocaso. Quise contar esto para desahogarme, y para que quede constancia de lo que viví. A mi entender, hay fuerzas en la naturaleza que escapan a cualquier lógica militar o civil. He visto camaradas caer por balas enemigas, y eso duele, pero perderlo así, y luego experimentar lo que experimenté, es otro nivel de desconcierto. En el ejército nos entrenan para rescatar personas, para vencer obstáculos físicos, pero ¿cómo lidias con algo que no debería existir? La voz de Julio. ¿Era realmente él? ¿Era algo más usando su voz? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que desde ahora miraré estos ríos con otros ojos. A los que anden operando en la selva, les aconsejo esto: respeten el agua, respeten sus misterios. Si escuchan un llamado extraño en la noche desde un río o una laguna, piénsenlo 2 veces antes de responder. A veces, por más hermano que sea quien clame, podría ser la propia selva, o la propia muerte tendiendo la mano. Yo tuve suerte de salir, gracias a Dios y a mi compañero, pero otros, quizás, podrían no contarlo. Buenas noches, soy el capitán Alejandro Medina, tengo 18 años sirviendo en el ejército mexicano. Les hablo desde lo profundo de la selva Lacandona, en Chiapas. Aquí la noche ya cayó, y aunque la vegetación es espesa, se siente un silencio extraño, diferente al rumor habitual de la jungla. Ni grillos ni ranas se oyen cerca, como si hasta los animales evitaran este sitio. A unos metros de donde estoy, se distinguen las siluetas de unas chozas de madera y techos de zinc, invadidas por la enredadera y la maleza. Es lo que queda de un poblado que alguna vez estuvo lleno de vida, y que hoy está abandonado. Un pueblo fantasma, literal. Y anoche mis hombres y yo, fuimos testigos de algo que jamás pensé presenciar. Llegamos a este lugar ayer por la tarde, como parte de una operación de reconocimiento. Las autoridades tenían informes de una posible pista clandestina de aterrizaje utilizada por narcotraficantes en algún claro de esta zona selvática. Durante nuestra patrulla dimos con este caserío oculto entre los árboles. No figuraba en los mapas oficiales. Serían unas 10 o 12 casas dispersas, hechas de tablas viejas y techos de lámina oxidada, algunas medio caídas. Había un pequeño edificio que parecía escuela, y un almacén o tienda con el letrero despintado.
Todo estaba invadido por la vegetación, raíces brotando entre las grietas del suelo, maleza cubriendo el camino principal. A primera vista pensamos que el lugar había sido abandonado hace mucho, tal vez décadas. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, nos inquietó encontrar objetos cotidianos todavía allí. Mesas con tazas de peltre, como si alguien hubiera tomado café y dejado la taza a medio terminar. Ropa colgada en sogas desvencijadas, ya hecha jirones por el tiempo. Juguetes rotos en un patio, un triciclo oxidado volcado en el suelo. Todo daba la impresión de que la gente se había ido de repente, dejando sus vidas a la mitad. Uno de mis soldados, el teniente Ramírez, comentó en voz baja que había escuchado rumores de un pueblo en la selva que fue diezmado por una enfermedad hace años, o al menos, esa era una de las historias. Otros decían que la gente se marchó por algo más oscuro, quizá amenazas de grupos armados. No teníamos confirmación de nada, pero fuera cual fuera la razón, el resultado era perturbador. Un pueblo congelado en el tiempo y devorado lentamente por la selva. Decidimos establecer un campamento temporal allí mismo, ya que el lugar abierto nos daba cierto resguardo de la densa jungla alrededor. Además, confieso que mi curiosidad pudo más. Quería recopilar datos del sitio, quizás encontrar documentos o pistas de qué sucedió. Montamos nuestras tiendas en lo que antes debió ser la cancha central, o plaza del pueblo, un claro donde aún quedaban los restos de una asta bandera corroída por el óxido. La tarde transcurrió sin contratiempos mientras explorábamos. Encontramos un cuaderno dentro de la escuelita, con las últimas lecciones fechadas en 1998. Hallamos también platos con nombres grabados a mano, y un calendario amarillento colgado en una pared, marcando el mes de julio de 1999. En una de las viviendas encontramos incluso una fotografía enmarcada, caída tras un mueble. La limpiamos con cuidado. En ella se veía a unas 6 u 8 personas, 3 generaciones quizás, posando sonrientes frente a una de esas mismas casas. Los rostros felices y borrosos por el polvo, nos hicieron un nudo en la garganta, al pensar que tal vez ninguno de ellos volvió jamás a ese hogar. Todo indicaba que desde entonces, nadie habitaba este lugar. Sin embargo, no vimos tumbas ni señales de violencia. Simplemente, era como si todos hubieran salido caminando un día, y nunca regresado. Al caer el sol, encendimos una fogata pequeña para cocinar algo de raciones. La oscuridad llegó rápida, envolviéndonos con su manto espeso. La selva alrededor estaba inquietantemente callada. Mis hombres también lo notaron. Normalmente al anochecer se escucha el aullido de los monos, o el chirrido de insectos, pero por alguna razón, cerca del pueblo reinaba el silencio. Era como si el propio bosque contuviera el aliento. Repartí las guardias para la noche. Yo tomé el primer turno junto al sargento Ayala, mientras los demás intentaban dormir un poco en las tiendas. Nos quedamos sentados cerca de la fogata casi extinguida, conversando en murmullos, para no romper la quietud. Ayala comentó que el ambiente le ponía la piel chinita, que sentía que algo no andaba bien. Yo le pedí que se calmara, que a veces la sugestión nos juega malos ratos. Pero en el fondo, yo compartía esa sensación de estar vigilado por ojos invisibles. Cerca de las 11 de la noche, fue que empezaron las cosas extrañas. Ayala y yo estábamos en silencio, cada uno ensimismado en sus pensamientos, cuando escuchamos claramente un sonido que no provenía ni de nosotros ni del monte. Era el sonido metálico de una puerta chirriando sobre sus goznes. Provenía de una de las casas al otro lado de la plaza. Apuntamos nuestras linternas hacia allá, pero no vimos nada moverse. Solo la fachada oscura y la puerta entreabierta de esa casa que se balanceaba lentamente. Algo curioso, porque no había viento que la empujara. Nos pusimos de pie de inmediato, pensando que tal vez alguien más andaba por allí, quizás saqueadores o miembros de alguna banda usando el lugar. El protocolo dictaba inspeccionar, así que llamé a 2 soldados más, Ramírez y Peña, para acompañarnos a revisar. Nos acercamos en grupo a la casa de donde creímos que vino el ruido. La puerta de madera golpeaba suavemente el marco, como si hubiera sido empujada recientemente. Entramos anunciándonos: «Ejército mexicano, ¿hay alguien aquí?». Solo nos respondió el eco de mi propia voz, rebotando en las habitaciones vacías. El interior estaba en penumbras, con un olor a humedad y polvo antiguo. Alumbré con mi linterna. Había una sala con muebles cubiertos de moho, y en la pared colgaba un crucifijo torcido. De repente, escuché algo que me paró el corazón. Un susurro, como una voz débil, proveniente de una habitación contigua. Hice una seña a los demás y avancé, empujando la puerta con lentitud.
Al enfocar mi lámpara dentro, vi lo que parecía un dormitorio. Para mi asombro, en la cama había una figura sentada. Por un segundo, pensé que alguien se había estado ocultando allí. «Manos a la vista», ordené con firmeza, pero al iluminar mejor, mi garganta se cerró. Lo que veía era un maniquí o algo así, una especie de muñeco vestido con ropas viejas, colocado en la cama. Llevaba un sombrero y una chaqueta raída. En la penumbra me había parecido una persona real. «¡Carajo!», exhaló Ayala tras de mí, bajando el arma. ¿Quién habría puesto esa cosa allí? ¿Y por qué? Ramírez se acercó a examinarlo. Notó que el muñeco tenía un letrero colgado al cuello, pero las letras estaban desteñidas, apenas legibles. Alcancé a leer algo así como, «Perdónanos». Esa palabra me dio un escalofrío. ¿A quién le pedían perdón? ¿Sería alguna tradición local, o un rastro de la culpa de quien abandonó el pueblo? No encontramos más, así que salimos de esa casa bastante confundidos, y retomamos la vigilancia en la plaza. El resto de la guardia transcurrió con tensión. Mis compañeros murmuraban teorías. Quizás la gente del pueblo hizo algo malo y huyó, o quizá intentaron dejar un guardián simbólico en ese muñeco. No sabíamos qué pensar. Hasta nos planteamos si sería buena idea quedarnos allí, pero dado que ya era medianoche y no teníamos reportes de enemigos reales, decidimos aguantar hasta el amanecer. Cuando parecía que ya todo iba a quedar en una simple noche incómoda, sucedió lo realmente inexplicable. Serían cerca de las 3 de la madrugada. Yo ya me había recostado un poco dentro de mi tienda, dejando a Peña y a otro soldado de guardia. De pronto me despertó el sonido de pasos corriendo afuera y voces. Salí sobresaltado, pensando que quizá algún animal salvaje había entrado al campamento. Vi al sargento Ayala parado fuera de su tienda con el arma en mano y la mirada fija hacia la calle principal del pueblo, donde apenas alcanzábamos a ver con la luz de la luna entre las nubes. «¿Qué pasa?», pregunté. Él me respondió sin apartar la vista. «Escuche, mi capitán». Aguzamos el oído todos. Al principio solo noté el zumbido de mi propio nerviosismo, pero luego lo oí con claridad. Eran voces. Voces humanas, varias, hablando quedamente, mezcladas con algún ruido como de actividad cotidiana. Un balde golpeando el suelo, un murmullo de gente conversando. Venían desde las casas, de todas partes a la vez, como si el pueblo hubiera cobrado vida de pronto. Mi primer instinto fue pensar que quizás un grupo de personas había llegado mientras dormíamos, pero, ¿cómo sin que los centinelas los vieran? Y aquello no sonaba a un solo grupo, sino a toda una comunidad desperdigada en sus quehaceres nocturnos. Nos reunimos los 5 que estábamos despiertos, haciendo un círculo, nerviosos. Las voces seguían allí, surgiendo de distintos rincones. Podía distinguir un llanto suave, como el de un niño, y en otra dirección, el sonido distante de una melodía, quizá una radio vieja tocando música ranchera. Uno de mis soldados, con ojos como platos, susurró: «Mi capitán, parece que el pueblo está como estaba antes». No quería aceptar lo que eso implicaba. Tomé aire y decidí que debíamos investigar, aunque el terror me oprimía el pecho. Formamos 2 binomios, Ayala conmigo, Ramírez con Peña, mientras el quinto se quedaba junto a las tiendas listo por si algo pasaba. Empezamos a caminar por la calle principal, alumbrando con nuestras linternas. Y juro por mi vida que pude ver, por el rabillo del ojo, siluetas moviéndose entre las casas, sombras que cruzaban de un lado a otro al final de la calle. Apuntaba la luz hacia ellas, y desaparecían. Pero apenas bajaba la linterna, ahí estaban otra vez, como figuras furtivas observándonos. Nos acercamos a la tiendita comunal, de donde parecía provenir aquella música tenue. En efecto, al llegar a la puerta entreabierta, escuché claramente un viejo corrido sonando, con estática, como si una radio de baterías estuviera encendida. Empujé la puerta con el cañón del rifle. El interior estaba vacío, lleno de estantes polvorientos. La música se oía con nitidez, pero no había ninguna radio a la vista. Di un paso y, de golpe, la música cesó en seco. Solo quedó el chirrido de un grillo afuera. Peña soltó una maldición por lo bajo. Nos retiramos de la tienda con la piel erizada. Mientras tanto, Ayala y el otro soldado fueron hacia lo que parecía la antigua iglesia o capilla del pueblo, una estructura simple con una cruz encima. Luego nos contaría Ayala lo que vio allí. Al asomarse por la puerta rota, distinguió varias siluetas de personas de pie dentro, como si estuvieran reunidas en misa o rezando en silencio. Ayala parpadeó, y esas figuras simplemente ya no estaban. La capilla vacía como siempre.
pero alcanzó a oler un aroma a cera quemada, como de veladoras recién apagadas, pese a que allí no había ninguna. Nos reagrupamos en la plaza central tras unos minutos que se hicieron eternos. Las voces poco a poco se fueron apagando, hasta que solo quedó el silencio sepulcral de antes. Ninguno tenía explicación para lo que habíamos presenciado. Por disciplina intenté mantener la calma en el grupo. No nos está haciendo daño, sea lo que sea. Vamos a mantenernos juntos hasta el amanecer. Nadie durmió más. Nos juntamos cerca del resto de brasas de la fogata, rezando quedo, o simplemente esperando con ojos muy abiertos a que clareara el cielo. Cuando por fin llegó la primera luz del alba, el pueblo fantasma volvió a ser solo eso. Un puñado de edificios carcomidos por la selva, mudos y vacíos. No había rastro de ninguna fiesta nocturna, ni gente, ni radios. Tan solo nuestros rostros desencajados y las huellas de nuestros pasos en el suelo húmedo. Antes de marcharnos, enterramos el muñeco que hallamos. Por alguna razón, sentimos que debíamos darle algún descanso. Lo colocamos bajo tierra junto a la cruz de la capillita y le dediqué una plegaria rápida, pidiendo paz para quien fuera que no la tuviera. Nos retiramos de ese sitio reportándolo simplemente como pueblo abandonado sin novedad. ¿Qué más podíamos decir? Ya en el camino de regreso por la vereda, uno de los jóvenes soldados me confesó que llevaba rato sintiendo que alguien lo venía siguiendo mientras salíamos, aunque al voltear no había nadie. Yo le admití que sentía lo mismo, una opresión en la nuca, hasta que dejamos atrás las últimas chozas. Ahora que hablo de esto, a unos kilómetros de distancia, y con el sol ya encima, todo me parece un sueño extraño. Pero las caras de mis hombres me recuerdan que fue real, que todos lo vivimos. Uno crece escuchando historias de aparecidos, de ánimas en pena en pueblos abandonados, pero es muy distinto estar allí, sentirlo en carne propia. Nunca supe qué ocurrió con la gente de ese pueblo, si fue enfermedad, violencia o algo más misterioso. Lo único que sé es que de alguna forma, anoche, ellos seguían ahí. Como soldado, y como mexicano, me deja pensando en lo mucho que esta tierra guarda en sus entrañas. Memorias, espíritus, llantos y risas atrapadas entre las ceibas y los montes. Esta experiencia me enseñó a tener humildad ante lo desconocido. No importa cuánta preparación tengamos, uno no pelea contra lo invisible con balas. A quienes algún día pasen por un lugar así, les aconsejo mostrar respeto. Si un pueblo yace en silencio en medio de la selva, quizás sea mejor dejarlo quieto. Y si por deber debemos entrar, entremos con el corazón alerta y la mente abierta, porque puede que los muertos nos observen desde las ventanas oscuras. Que nunca se nos olvide que en cada ruina hay ecos de vidas pasadas, y merecen nuestra consideración, y, si es posible, una oración. Hola a todos, soy el teniente Luis Herrera, del Ejército Mexicano, con 9 años de servicio. Les hablo en este momento desde un campamento improvisado en la selva sur de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. La hora debe rondar las 2 de la madrugada, y la oscuridad aquí es absoluta bajo el dosel de los árboles. Apenas se filtra un poco de claridad estelar entre las hojas, lo suficiente para distinguir siluetas. El aire es denso, húmedo, y con un olor mezcla de tierra mojada y hojas en descomposición. A mi alrededor, mis hombres duermen en sus sacos, agotados tras un día de marcha. Solo se oyen sus respiraciones suaves, y de fondo, el murmullo de la jungla, el canto intermitente de grillos y el aullido distante de un mono aullador. Estoy de guardia, en vigilia silenciosa, pero les confieso que esta noche, la realidad parece haberse doblado sobre sí misma. Lo que viví hace unos momentos es algo que todavía me cuesta procesar. Nos encontramos en medio de una operación de rastreo, buscando rastros de actividades ilícitas en esta región aislada. Llevamos 2 días internados en la selva, moviéndonos con sigilo. Ayer localizamos indicios de que un grupo armado podría estar operando en las cercanías. Casquillos viejos, restos de fogatas y veredas pisoteadas. Por eso decidimos acampar sin luz, en completo silencio radio, para no delatar nuestra posición. Sabíamos que no estábamos solos en esta jungla. Designé turnos de guardia de 2 horas. Me tocó este turno, el más oscuro de la noche. Armado con mi rifle y usando visión nocturna monocular, observaba la negrura entre los árboles con toda mi atención. Todo transcurría normal dentro de lo que cabe, la selva inquieta pero sin señales de presencia humana cercana. Sin embargo, alrededor de la 1:15, noté que los sonidos habituales disminuyeron de golpe. Los grillos callaron, como si algo los hubiera espantado. Solo eso ya me puso en alerta máxima. Fue entonces cuando percibí un movimiento sutil,
a unos 30 metros, entre la espesura. Me quedé inmóvil, agachado tras el tronco caído donde estaba apostado. A través del visor nocturno distinguí una figura humana, apenas una sombra recortada en verde fosforescente en medio de la maleza. Parecía avanzar en cuclillas, con cautela, acercándose a nuestro perímetro por el flanco norte. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Sería uno de los sospechosos que buscábamos? Con la mayor cautela, apunté hacia su dirección, pero no abrí fuego. No podía disparar sin confirmar. Decidí acercarme unos metros para identificarlo mejor, aprovechando la cobertura de los arbustos. Volteé a ver a mis hombres dormidos. No quería alertarlos todavía para evitar ruido, confiaba en manejarlo. Dejé mi posición despacio, y avancé en cuclillas, como un cazador, sin apartar la vista de donde vi aquella sombra. El silencio era tal, que podía oír mis propios latidos en los oídos. Avancé palmo a palmo, deteniéndome a cada crujido para escuchar. Mis botas se movían despacio entre raíces y lodo, evitando pisar ramas secas. Una parte de mí gritaba que volviera al campamento por apoyo, pero la urgencia del momento y la confianza en mi entrenamiento me empujaron a seguir adelante solo. Sentía un hormigueo de adrenalina en la nuca con cada metro que recortaba. Llegué hasta un árbol grueso y pegué la espalda a él. Asomé la cabeza con cuidado. Nada. La figura parecía haber desaparecido. Tragué saliva. ¿La habré imaginado? Los aparatos de visión nocturna pueden jugar malas pasadas con las sombras. Esperé unos instantes largos. De pronto, algo me agarró por detrás con fuerza. Sentí un brazo tensarse alrededor de mi cuello y otro presionando un objeto punzante contra mi costado. Todo ocurrió en un segundo. «Ni se te ocurra moverte, cabrón», susurró una voz ronca en mi oído. Era español con acento de la región. Definitivamente un hombre. Mi sangre se heló. Me habían emboscado. Alcancé a ver de reojo otra silueta salir de la oscuridad frente a mí. Había al menos 2 enemigos. Maldije internamente no haber despertado a mis hombres. Traté de luchar, pero el individuo que me sujetaba sabía lo que hacía. Sentí el cuchillo penetrar apenas mi costado como advertencia, y luego un tirón más fuerte cercenando mi garganta. Un dolor ardiente me cruzó el cuello. Intenté gritar, pero solo un borboteo caliente salió de mi boca. La selva a mi alrededor giró en un remolino de sombras y luces verdes del visor que caía. Mis piernas flaquearon. Lo último que vi antes de desplomarme fue la figura frente a mí levantando su arma hacia el campamento. Y luego, nada. Abrí los ojos de golpe, sobresaltado, respirando con desesperación. Estaba vivo. Mi mano fue instintivamente a mi cuello. No había herida, no había sangre. Tenía la garganta seca, pero intacta. Confundido, me incorporé. Me encontraba de nuevo en mi posición original de guardia, recostado tras el tronco caído en el campamento. Mis hombres seguían dormidos a pocos metros, ajenos a todo. Miré en torno con el corazón aún martillando, esperando ver a los atacantes encima de nosotros, pero no había nadie, solo la jungla quieta bajo la noche eterna. Por un momento pensé que me había quedado dormido, y sufrido una pesadilla horrible en cuestión de segundos. Pero algo no encajaba. Mi reloj marcaba la 1:40 de la mañana, prácticamente la misma hora de antes de aquel ataque. Sentía en mi piel el sudor frío de haber corrido o luchado. Tardé varios segundos en darme cuenta de que seguía respirando. Mi corazón latía desbocado, y tenía la cara empapada de sudor. Me incorporé temblando, esperando sentir el dolor lacerante en el cuello que acababa de experimentar, pero no había nada. Era como si la peor pesadilla de mi vida se hubiera esfumado en el aire. Me costaba distinguir sueño de realidad. Palpé el suelo y mi rifle, necesitando confirmar que seguía allí, en el presente, intacto. Miré a mi alrededor aturdido. Todo parecía normal, demasiado normal tras lo vivido. Y entonces oí de nuevo el chasquido, a 30 metros, en la espesura hacia el flanco norte. Mi vista, sin siquiera usar el visor nocturno, captó una vaga silueta moviéndose entre los árboles. La misma sombra humanoide que había visto minutos atrás. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era como si el tiempo se hubiera rebobinado unos instantes, devolviéndome al momento previo al enfrentamiento. Todo se estaba repitiendo. Me costó aceptar esa idea, pero la alternativa era creerme loco. Ahogué el impulso de volver a acercarme solo. En lugar de eso, retrocedí lentamente hacia donde dormían mis hombres. Sacudí primero al sargento Muñoz, que estaba a cargo de la siguiente guardia. Le tapé la boca suavemente al despertarlo para que no hiciera ruido, y le susurré al oído: intrusos al norte, silencioso.
Sus ojos se abrieron de par en par y asintió, plenamente despierto al instante. En segundos despertamos de igual manera a los otros 3 soldados, todos entrenados para reaccionar sin hacer un solo ruido innecesario. Armados y en silencio, nos dispersamos adoptando posiciones defensivas alrededor del pequeño claro donde acampábamos. Yo señalé con gestos la dirección donde había visto la figura. Todos aguzaron los sentidos. El silencio era profundo. Mis nervios estaban al límite. Sabía lo que había pasado antes, o más bien, lo que iba a pasar. Tenía la extraña sensación de estar caminando sobre huellas ya dejadas. Pasaron quizás un par de minutos interminables. Entonces, exactamente como antes, se escuchó un crujido suave de ramas. Esta vez, no me moví ni un centímetro de mi posición cubierta. Vi la sombra deslizarse entre 2 árboles a unos 20 metros. Tenía forma humana, sin duda, avanzando agachada. A mi señal, el sargento Muñoz apuntó su mira láser en esa dirección, encendiéndola brevemente. Un punto rojo brilló sobre la figura. Al mismo tiempo grité con voz firme: ¡Alto ejército! ¡Manos arriba! Por un instante, todo quedó congelado. La silueta se quedó petrificada al ser descubierta. Luego reaccionó. 2 destellos de fogonazo salieron de donde estaba esa persona, seguidos del estruendo de disparos. Se habían puesto a disparar a ciegas al sentirse acorralados. Las balas pasaron zumbando entre las ramas sobre nuestras cabezas. «¡Contacto! 2 en punto!», gritó Muñoz, y de inmediato respondimos con fuego controlado, iluminando la noche con destellos breves. Un zumbido pasó rozando mi oreja cuando uno de los agresores disparó. Pude sentir la bala silbar y astillar la corteza de un árbol a mis espaldas. La adrenalina se apoderó de mí por completo. Mis hombres y yo abrimos fuego intermitente, aprovechando cada cubierta. Muñoz se parapetó tras una ceiba caída. Peña y Contreras se lanzaron cuerpo a tierra entre unos helechos. Yo me agaché tras un montículo. Los fogonazos de nuestros rifles pintaban destellos breves en la oscuridad, acompañados de los estampidos secos que rompían el silencio de la madrugada. El olor a pólvora comenzó a mezclarse con el de la tierra húmeda. El tiroteo duró quizás menos de 1 minuto, aunque se sintió mucho más largo. Escuché un quejido ahogado y pasos apresurados rompiendo la maleza. «¡Están huyendo!», grité, y envalentonados avanzamos unos metros. Al cesar el intercambio, reagrupé a mis hombres con señas, indicándoles avanzar con precaución. Siguiendo el rastro de sangre en las hojas, llegamos hasta una pequeña quebrada donde hallamos tirada una mochila vieja, seguramente perdida por uno de los que huían. Dentro encontramos un par de cargadores de rifle, un cuchillo y latas de atún. Aquello confirmaba que eran paramilitares o sicarios acampando por la zona. El suelo mostraba huellas caóticas mezcladas con goterones de sangre, pero los agresores ya no estaban. No valía la pena arriesgarse más en la oscuridad, así que volvimos sobre nuestros pasos para garantizar la seguridad de nuestro campamento hasta el amanecer. Aseguramos el perímetro, y permanecimos en guardia máxima hasta que despuntó el alba, pero ya no volvieron. Al amanecer, examinamos la zona. Descubrimos, no muy lejos, un pequeño campamento oculto entre unos palmeros, apenas una fogata apagada y restos de comida. Probablemente vigilantes o sicarios de alguna organización criminal. De no haber sido por la alerta que dimos, nos habrían sorprendido en nuestro sueño, y quizás ninguno la contaría. Mientras mis soldados comentaban con alivio cómo habíamos logrado detectar a tiempo a los enemigos, yo me mantuve en silencio, lidiando con lo que sabía. Aún siento un temblor en las manos al recordar aquel cuchillo cortándome la garganta. Un instante que para todos los demás nunca ocurrió. Uno de los soldados me observaba boquiabierto. Luego me diría que tenía los ojos desorbitados, como si hubiera visto al diablo, según sus palabras. No mencioné nada de déjà vu, ni de sueños premonitorios en mi reporte. Solo informé que detecté movimiento sospechoso, y procedí según entrenamiento. Cuando por fin me quedé a solas un momento, me persigné agradeciendo seguir vivo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Tuve una visión enviada por algo, o alguien para salvarnos? ¿O mi mente proyectó un escenario posible con tal claridad, que me hizo reaccionar de la mejor manera? Hay cosas que escapan a la explicación. Tal vez la selva, con sus místicos secretos, me dio un vistazo al futuro para corregir un error fatal. Lo que sí sé es que esta experiencia me ha cambiado la percepción. Siempre he confiado en mi entrenamiento, pero ahora también confío en esa intuición que podría venir de fuentes inexplicables. Hago una reflexión final. En estos entornos extremos, uno debe estar abierto a lo imposible. Si alguna vez sienten un impulso o presentimiento extraño en medio de la noche,
No lo descarten. Puede ser la delgada línea entre la vida y la muerte. Yo, por mi parte, agradezco esa segunda oportunidad que se me concedió, sea cual sea su origen. Porque en la selva, a veces el tiempo y la realidad misma parecen jugar por sus propias reglas, y nosotros no podemos más que acatar y aprender. Hola, buenas noches. Soy el soldado Ricardo Morales. Llevo 4 años en el ejército mexicano. Les hablo desde un punto remoto en la selva pantanosa de Tabasco. Aquí la noche es cerrada y densa. Una neblina espesa se arrastra sobre el suelo húmedo, y mis botas se hunden un poco en el lodo con cada paso. El aire es cálido, pero se siente pesado, cargado con el olor a agua estancada y vegetación en descomposición. A la distancia, entre los árboles anegados, se alcanzan a ver destellos tenues de luz bailando, como pequeños fuegos flotantes. Eso es precisamente de lo que quiero hablarles, de unas luces extrañas que aparecieron esta noche, y casi nos meten en un gran aprieto. Nos encontramos realizando una patrulla de reconocimiento en esta zona, ya que se sospechaba que en estos pantanos podría haber rutas clandestinas usadas para el contrabando. Somos un grupo de 6 soldados bajo las órdenes de un teniente. Llevamos 2 días caminando entre charcos y mosquitos, con el agua muchas veces hasta las rodillas. Esta tierra es traicionera, aparentemente sólida en un segundo, y en el siguiente te traga el pie en un fango oculto. Avanzamos con cuidado, tanteando el terreno frente a nosotros con las ramas que usamos de bastón. Al caer la tarde de hoy, el teniente decidió que buscáramos un lugar relativamente seco para acampar. Encontramos una pequeña zona elevada, con algunos árboles grandes donde atamos nuestras hamacas para pasar la noche sin terminar empapados. Encendimos un fuego muy pequeño para cocinar algo, cuidando que no fuera visible a mucha distancia. La noche llegó rápido, y con ella 1.000.000 de sonidos. Ranas croando por doquier, el zumbido incesante de insectos alrededor de nuestras linternas, y chapoteos ocasionales de quién sabe qué criatura en las aguas cercanas. Nos turnamos para hacer guardia, de 2 en 2. A eso de las 10 de la noche me tocó vigilar junto al cabo Jiménez. Estábamos en silencio, atentos a cualquier ruido fuera de lo común, cuando entre el croar de los sapos notamos algo distinto. Voces muy lejanas. Apagamos nuestra linterna para aguzar el oído. Sí, eran voces humanas, rebotando a lo lejos. Eran ininteligibles, pero claramente alguien hablaba o cantaba a quizá 1 kilómetro de distancia, hacia el sureste. Nos miramos sorprendidos. En esta región despoblada, toparse con gente a esas horas resultaba inesperado. El cabo fue a informar al teniente y a los demás. En pocos minutos todos estábamos alerta. Las voces se oían intermitentes. A veces callaban, luego volvían a escucharse vagamente, como un murmullo que traía el viento sobre el pantano. Podrían ser campesinos, o tal vez ese grupo al que buscamos, susurró el teniente. Decidimos acercarnos con precaución para investigar, antes de delatar nuestra posición con radios. Si realmente era un campamento de contrabandistas, teníamos que saberlo. Dejamos nuestras hamacas y suministros escondidos, y avanzamos en columna, guiados por el sonido lejano. La neblina dificultaba la visibilidad. Solo distinguíamos a unos pocos metros con las linternas bajas, para no llamar la atención. Tras caminar unos 15 minutos entre charcos y raíces, de pronto vimos una luz tenue al frente. Nos detuvimos en seco. Era una pequeña luz brillante que titilaba a través de la bruma, como la llama de una vela o quinqué. El teniente nos hizo señas de apagar nuestras lámparas. Enfilados detrás de él, continuamos avanzando sigilosamente, con las armas listas. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que tal vez habíamos dado con el campamento, que esas voces eran de gente reunida alrededor de un fuego. Pero conforme nos acercábamos, noté algo extraño. Aquella luz solitaria se movía, flotaba a media altura entre los troncos. No era fija como la de una fogata en el suelo, ni se sostenía como la de una lámpara cargada por alguien. Se desplazaba lentamente, como meciéndose en el aire. Sentí que se me erizaba la piel del cuello. Nunca había visto algo así. Aquel fulgor medía quizás como el de una antorcha pequeña, pero no despedía chispas ni iluminaba el suelo debajo. Simplemente colgaba en el aire, vacilante. No se escuchaba ningún ruido asociado, ni pasos, ni voces cerca de ella. Era como si la luz existiera por sí sola, desafiando las reglas naturales. El teniente hizo un gesto para que nos detuviéramos. Dijo en voz baja: ¿Están viendo eso? Asentimos. La luz era de un tono amarillento pálido, y parecía alejarse más internándose en la niebla. En ese momento caí en cuenta de que las voces se habían silenciado por completo.
Solo quedaba esa luz, convidándonos a seguirla. ¿Será alguien con una antorcha?, susurró Hernández, uno de mis compañeros. Nadie respondió. Como líder, el teniente decidió continuar, pero con extrema cautela. Nos reorganizó en abanico para evitar sorpresas. Retomamos la marcha, persiguiendo aquel destello errante. Debo decir que mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Recordé historias que mi abuela contaba de niño, sobre las luces malas que aparecen para perder a la gente en el monte. En ese entonces las tomaba como cuentos, pero en ese momento empecé a darles crédito. La persecución se volvió inquietante. Cada vez que creíamos acercarnos lo suficiente para distinguir qué era, la luz se deslizaba unos metros más adelante, manteniendo la distancia, como jugando con nosotros. A ratos la perdíamos de vista tras algún árbol, pero luego reaparecía titilando más lejos. Así nos adentramos en una zona del pantano que no conocíamos, donde el agua nos llegaba casi hasta la cintura. El terreno se volvió fangoso y varios tropezamos con troncos hundidos. El teniente, aunque dudoso, parecía compelido a no perder aquella luz de vista. Quizás temía que si era alguien, se escaparía dejándonos sin respuestas. De pronto, a la izquierda de la luz original, vimos aparecer otra, de tono azulado. Sí, ahora eran dos lucecitas bailoteando en la oscuridad, separadas unos cuantos metros. Parecía que se estaban llamando una a la otra. ¿Hay más gente?, musitó el cabo Jiménez a mi lado. Aquello no tenía sentido. Las dos luces se movían en direcciones diferentes, una subiendo y bajando entre las ramas bajas, y la otra avanzando recto a través de un claro en el pantano. El teniente ordenó alto total. Íbamos empapados hasta el pecho, con el agua lodosa chupándonos las piernas. En esa pausa, pude sentir un silencio antinatural. Ni ranas ni grillos sonaban ya. Solo nuestras respiraciones, y el goter lejano de la humedad sobre las hojas. Sentí un golpe de frío, no solo por estar mojado. Era un frío interno, de miedo. Mi teniente, algo anda mal. Component placement, se atrevió a decir el soldado Pérez, con voz temblorosa. Nadie lo contradijo. De repente, la luz amarilla se apagó. La perdimos de vista. La azul dio un par de giros más entre unos juncos, y también se extinguió, como si alguien hubiera soplado velas invisibles. Quedamos a oscuras, envueltos en neblina que nuestra tenue linterna apenas penetraba. ¿Dónde se fueron?, susurré, más para mí que para los demás. Entonces sucedió. Escuchamos un chapoteo brusco a nuestra derecha, seguido de un grito ahogado. Alumbramos rápidamente con nuestras luces. El soldado Hernández ya no estaba en su posición. Corrimos hacia donde debía estar, y lo encontramos hundido hasta el pecho, en lo que parecía ser un pozo de lodo, o arena movediza oculta bajo la superficie pantanosa. Manoteaba desesperado, tragando agua sucia. Dos compañeros se lanzaron sin vacilar a tirar de sus brazos. Yo me apresuré a sostener a uno de ellos para hacer contrapeso. Entre todos logramos arrastrar a Hernández hacia terreno firme, o al menos menos fangoso. Salió cubierto de barro hasta la cabeza, tosiendo y con los ojos desorbitados de pánico. Nos alejamos unos metros hasta una porción ligeramente más alta donde pudimos reunirnos de nuevo. ¿Estás bien?, le preguntaron al empapado Hernández. Asintió, aunque temblaba como hoja. Algo me jaló hacia abajo, balbuceó. Juro que sentí como si manos me agarraran los pies. Miramos hacia el lodazal donde casi lo perdemos. En la superficie del barro apenas se distinguían burbujas explotando y ramas flotando. No se veía nada más. Pero todos presentíamos que si hubiéramos tardado unos segundos más, Hernández habría desaparecido bajo ese fango negro. Nadie dijo nada, pero en ese momento el teniente decidió que debíamos regresar al campamento de inmediato. Olvidarnos de esas luces y de lo que fuera que perseguimos. Mientras dábamos la vuelta, pude notar que algunos de mis compañeros estaban al borde del pánico. El soldado Pérez empezó a jadear, diciendo que estábamos perdidos, que esas luces nos habían enredado. El teniente, apretando la mandíbula, le ordenó mantener la calma. Tranquilo, Pérez, vamos a salir de esta. Aunque su voz era baja, tenía un filo de autoridad que logró que Pérez y el resto contuviéramos el miedo lo mejor posible. Nos costó ubicarnos, pues entre la confusión y la neblina, no sabíamos exactamente qué rumbo era el de vuelta. Aquí las brújulas a veces se vuelven locas por el mineral del suelo, y esta noche no era la excepción. La aguja giraba errática. Hubo un momento en que sentimos que caminábamos en círculos. La misma palmera caída parecía repetirse una y otra vez.
Jiménez murmuró asustado. Esto está embrujado, mi teniente. Nadie se rió esta vez. Todos lo pensábamos. Justo cuando la desesperación amenazaba con cundir, noté un tenue resplandor anaranjado entre los árboles. Sí, era nuestra fogata. Un subidón de alivio nos recorrió al verla. Por allá, señalé con la voz quebrada de emoción. Con nuevas energías, nos dirigimos hacia esa luz conocida. Tras lo que parecieron horas, aunque quizá fueron 20 minutos, de andar a tientas, divisamos el resplandor anaranjado de nuestra propia fogata a lo lejos, entre la bruma. Jamás me había alegrado tanto de ver nuestro humilde campamento. Detrás de mí, escuché a varios soltar suspiros de alivio. Salimos del agua y subimos a tierra firme. Solo cuando estuvimos todos de vuelta junto al fuego, nos permitimos hablar en voz alta. El teniente, visiblemente agitado pero tratando de mantener la compostura, nos preguntó uno por uno si estábamos completos y sin lesiones de gravedad. Todos estábamos allí, solo con algunos raspones y la dignidad un poco magullada. Hernández estaba lívido y no dejaba de mirar hacia el pantano oscuro de donde regresamos. Nadie mencionó explícitamente lo de las luces al hacer el reporte verbal al teniente. Hablamos de falsas señales y posible trampa de algún grupo. Pero en nuestras caras se leía que sabíamos que aquello no tenía explicación fácil. Antes de retirarnos a descansar, lo que quedaba de noche, como fuera posible dormir tranquilos, Jiménez sacó una botellita de mezcal que guardaba para emergencias del frío, y nos pasó un trago a cada uno, para el susto. El teniente, que normalmente no permitiría tal cosa en servicio, aceptó un sorbo también en silencio. Ya más seguros junto al fuego, alguno se atrevió a romper el silencio incómodo. «Mi teniente, lo de allá, ¿qué cree que fuera?», preguntó en voz baja el cabo Jiménez, santiguándose discretamente. El teniente, secándose el sudor frío de la frente, negó con la cabeza despacio. «No lo sé, y francamente, no quiero averiguarlo ahora mismo». Sus palabras confirmaron lo que sentíamos, que habíamos enfrentado algo fuera de lo común. Mi abuela contaba de brujas que se convierten en bolas de fuego para engañar a la gente. Susurró entonces Hernández con la voz todavía temblorosa. Nadie se burló, al contrario, varios se persignaron. «Sea lo que haya sido, no le seguiremos el juego», zanjó el teniente, y todos dimos un murmullo de acuerdo. No hace falta decir que el resto de la noche la pasamos prácticamente en vela, todos cerca del fuego. Por mi parte, no dejaba de santiguarme y de agradecer que hubiéramos salido de allí. Al amanecer, revisamos desde lejos la zona donde vimos las luces. No hallamos rastro de fogatas, ni huellas ajenas, ni nada que indicara presencia humana. Solo la charca traicionera donde casi perdemos a Hernández, y huellas de nuestros forcejeos. Algunos compañeros, más técnicos, argumentaron que tal vez fueran gases de la descomposición, que se inflaman espontáneamente, y generan esas luces, lo que la ciencia llama fuegos fatuos. Otros guardaron silencio, quizás prefiriendo no pensar mucho en ello. En lo personal, estoy convencido de que algo sobrenatural nos jugó una mala pasada. Sea la selva misma o espíritus burlones, nos pusieron una trampa casi mortal. Termino mi relato con esta reflexión. En lugares así, uno siente que no está solo aunque no vea a nadie. La naturaleza tiene sus guardianes o sus engaños. Como soldado, aprendí a no temerle al enemigo de carne y hueso, pero anoche entendí que también hay que tener respeto por lo que no alcanzamos a entender. Si están alguna vez en el monte y ven luces que los invitan a seguirlas, piénsenlo 2 veces. A veces, lo mejor es quedarse donde uno conoce el terreno y no dejarse llevar por curiosidades brillantes. Porque aquí, en la oscuridad del pantano, hasta la luz más pequeña podría ocultar una perdición bajo su brillo engañoso. Saludos, soy el mayor Ernesto Salgado, y llevo 27 años en el ejército mexicano. Les hablo en este momento desde un campamento de operaciones en la selva de Quintana Roo. Está atardeciendo. El cielo aún conserva un tono naranja detrás de las copas oscuras de los árboles. El calor del día cede paso a un bochorno húmedo, que hace sudar incluso sin moverse. Acabo de volver de una misión de búsqueda en la espesura, y aunque debería estar acostumbrado a todo tipo de situaciones, lo que viví hoy me ha dejado helado hasta los huesos. Nunca pensé que la selva me confrontaría con mi propia mortalidad de una forma tan literal. A pesar de mis años de servicio, nunca había encontrado algo que no pudiera entender. Creía estar curado de espanto,
Pero la selva siempre guarda un último as bajo la manga, y ese día estaba por demostrarlo. Nuestra misión esta vez era localizar los restos de una aeronave ultraligera que se estrelló en la jungla hace unos días, presumiblemente usada para tráfico ilegal. Nos desplegamos en patrullas pequeñas para cubrir más terreno. A mí me asignaron comandar un grupo de 5 elementos. Llevábamos toda la mañana abriéndonos camino con machetes a través de la maleza tupida, bajo un sol aplastante que apenas penetraba en rayos dispersos. El ambiente estaba cargado, ni un soplo de viento y una cacofonía de insectos zumbando alrededor. De vez en cuando resonaba en la lejanía el gruñido de un mono zaraguato, o el graznido de aves invisibles, señales de que la jungla nos observaba con todos sus habitantes. Tras horas de avance sin novedad, cerca del mediodía llegamos a un paraje peculiar. La selva se abría en un claro pequeño dominado por rocas kársticas blanquecinas. La zona estaba salpicada de pequeñas cuevas y sumideros en el suelo, algo común en el terreno de Quintana Roo. Decidimos hacer una pausa para hidratarnos. Mientras mis hombres descansaban a la sombra, algo llamó mi atención. Entre la maleza se vislumbraba la entrada de una cueva más grande, semitapada por raíces y vegetación. Tenía un aire antiguo, como una boca oscura invitando a lo desconocido. Sentí una inexplicable curiosidad por echar un vistazo, pensando que tal vez la avioneta se hubiera deslizado hasta ahí, aunque era poco probable, uno nunca sabe. Le indiqué al sargento Olivares que se quedara al mando afuera, y que esperara 15 minutos. Yo entraría con el soldado Reyes a inspeccionar rápidamente la caverna. Reyes agarró su linterna, y me siguió sin protestar, aunque noté en su rostro un destello de aprensión. Nos internamos agachados por la estrecha boca de la cueva. Dentro, el aire era más fresco, pero olía a humedad añeja y guano de murciélago. Encendimos las linternas. El haz iluminó un pasillo natural descendente, tallado quizá por corrientes de agua milenarias. Avanzamos con cuidado, pisando rocas resbalosas. La luz del exterior se fue apagando hasta quedar solo nuestros 2 conos de luz bailando en la oscuridad. Un par de murciélagos salieron disparados al sentir nuestra presencia. Sus alas rozaron nuestras cabezas en la oscuridad. Reyes soltó una maldición ahogada, y casi pierdo el equilibrio por el susto momentáneo, pero pronto recobramos la compostura riendo nerviosamente. Solo eran murciélagos, o eso nos repetimos, ignorando la tensión creciente en el ambiente. A pocos metros de la entrada, el suelo traicionero cedió bajo los pies de Reyes. Un pedazo de roca se desprendió, y lo vi resbalar cuesta abajo unos 3 metros. Escuché su caída y un quejido. ¿Estás bien?, pregunté con urgencia. Sí, mi mayor, respondió, aunque noté dolor en su voz. Creo que me torcí el tobillo. Podía ver con mi linterna que se hallaba en una especie de cámara más amplia abajo, sentado entre rocas y tierra suelta. Intentó ponerse de pie, y casi cayó de nuevo. Quédese ahí, voy por usted, le indiqué. Con extremo cuidado me deslicé por la pendiente hasta donde estaba Reyes. La caída no había sido tanta, pero lo suficiente para que su tobillo se hinchara al instante. Se apoyó en mí para intentar dar un paso, y comprobamos que no podría caminar bien. Me preparaba a llamar por radio al equipo exterior para pedir ayuda, cuando noté algo en el haz de luz de la linterna de Reyes, que yacía en el suelo apuntando al azar. Había algo más en esa cámara subterránea. Giré mi propia linterna lentamente, y lo vi. Primero distinguí unas botas negras militares semienterradas en tierra suelta. Seguí subiendo la luz con el corazón repentinamente acelerado. Un cuerpo humano yacía medio recostado contra la pared de roca, como si se hubiera arrastrado hasta allí. La piel estaba pálida, cerúlea. Vestía un uniforme verde olivo, igual al nuestro. Sentí que la boca se me secaba. Mi primera suposición fue que quizá era el piloto de la aeronave siniestrada que buscábamos. ¿Será el piloto?, murmuró Reyes, reflejando mi pensamiento. Nos acercamos con cautela. El olor a descomposición era leve pero inconfundible, a pesar de la frialdad de la cueva. Cuando estuve a un par de pasos, noté detalles que me dejaron frío. Aquel cadáver llevaba equipamiento táctico similar al nuestro, incluso un chaleco y casco del mismo modelo, y tenía mi misma insignia de rango, la de mayor. Tragué saliva con dificultad. Aún así, la mente busca explicaciones lógicas. Quizá otro oficial perdió la vida aquí tiempo atrás, aunque no teníamos reportes de ninguna patrulla desaparecida en esta área. Alumbré el rostro del cadáver, parcialmente caído hacia el pecho. Tenía barba canosa incipiente, igual que la mía, que había descuidado los últimos días de misión. Un temor irracional empezó a cobrar fuerza en mi interior.
Extendí una mano temblorosa, y con respeto levanté un poco la visera del casco de aquel cuerpo para verle la cara. Reyes exclamó un «Dios santo», y retrocedió, casi cayendo, arrastrándose a pesar del dolor de su pie. Mi propio corazón dio un vuelco tan fuerte, que casi sentí que se detenía. Estaba contemplando mi propio rostro. Aquel cadáver. Era yo. Mis mismas facciones, como un reflejo macabro. Los ojos vidriosos abiertos miraban hacia la nada, la boca entreabierta. Incluso una cicatriz en la ceja que me hice años atrás, se veía marcada en aquella piel lívida. Era como verme muerto frente a frente. Un sollozo involuntario se me escapó. Por un instante, dudé de mi propia realidad. Me pregunté si acaso había muerto sin darme cuenta, y mi espíritu contemplaba su cuerpo abandonado. Las piernas me flaquearon, y tuve que apoyar una mano contra la roca para no caer. Un sabor amargo subió a mi garganta, mezcla de horror y náusea. Jamás en mi vida había experimentado un terror tan primario. Observé el cuerpo con mayor detenimiento, buscando alguna señal de qué le había ocurrido. No vi heridas de bala ni sangre abundante, salvo por unas manchas oscuras en la parte posterior de la cabeza y el cuello, como si hubiera sufrido un golpe fuerte o una caída. El hecho de que no hubiera más signos de violencia hizo todo aún más desconcertante. Aquel yo parecía simplemente haber expirado, apagado, sin una causa obvia a la vista. Me fijé en aquellas manchas oscuras en su cabeza, y un pensamiento me heló. ¿Y si esa hubiese sido exactamente mi suerte de haber dado un paso en falso? En ese momento, el caos se reanudó. Se escuchó un estruendo desde la entrada, probablemente otra roca cediendo. Ese sonido nos sacudió. Reyes reaccionó primero. «Mi mayor, hay que salir de aquí. Por favor». Tenía la voz quebrada entre el dolor físico y el terror. Asentí maquinalmente, aún en shock. Pero antes, casi sin pensar, le arranqué al cadáver algo que llevaba al cuello. Era su placa de identificación metálica, parcialmente cubierta de polvo. Acercándola a mi linterna pude leer el grabado. Ernesto Salgado MX, junto con mi matrícula militar. Sentí un nudo en la garganta. Guardé aquella placa en mi bolsillo instintivamente. Con esfuerzo, ayudé a Reyes a incorporarse. Él evitaba mirar el cadáver, mi cadáver directamente. Nos encaminamos como pudimos hacia la pendiente por la que habíamos bajado, yo prácticamente cargando a Reyes. Mientras me apresuraba a trepar, no podía sacudirme la impresión de que, en la penumbra a mis espaldas, esos ojos muertos seguían fijos en mí. Sentía un hormigueo helado en la nuca, el instinto primitivo de ser observado por algo incomprensible. Apreté los dientes, y me obligué a concentrarme en la luz de la entrada, que significaba salvación. Desde arriba, oí la voz del sargento Olivares llamándonos con eco. «Mayor Salgado, ¿se encuentran bien? ¿Qué sucede?» No le respondí sobre lo que había visto. ¿Cómo demonios podría explicarlo? Solo atiné a decir: «Necesito apoyo, aquí abajo. Reyes está herido». En unos minutos, con la ayuda del sargento y otro soldado que entraron tras oírnos, logramos sacar a Reyes fuera de la cueva, y yo detrás de él. En ese trayecto final, no me atreví a volver la vista atrás hacia la oscuridad. Sentía en la nuca el vacío helado de esos ojos muertos observándome. Ya bajo la luz del sol abrasador, todo el episodio parecía irreal, pero la placa pesada en mi bolsillo me recordaba que no había sido ninguna alucinación. Mientras algunos de mis hombres auxiliaban a Reyes con su tobillo, Olivares me preguntó preocupado qué había pasado allá adentro. Debía haber estado blanco como papel, y sudando frío. Balbuceé algo sobre encontrar un cadáver antiguo en la cueva, posiblemente el piloto que buscábamos. Uno de los soldados me observaba boquiabierto, luego me diría que tenía los ojos desorbitados, como si hubiera visto al diablo. Les dije que luego volveríamos con equipo adecuado por el cuerpo. Ordené emprender el retorno al campamento, priorizando evacuar a Reyes antes de que su lesión empeorara. No di más detalles. Me temblaba la voz y preferí callar. En la caminata de regreso, iba yo al final de la columna. Metí discretamente la mano al bolsillo para aferrar la placa de identificación. La sentí dura y real contra mis dedos. Saqué la mía propia que llevaba al cuello, y así, en silencio, caminé un rato sosteniendo ambas placas idénticas, con mi nombre, una en cada mano. Me invadió una sensación que no puedo describir bien. No era solo miedo, era como enfrentar el propio destino, o una advertencia imposible. Al llegar al campamento, reporté por radio el hallazgo de un cadáver sin identificar en la cueva. No mencioné ni remotamente los detalles. Solicitaría un equipo de reconocimiento forense, aunque dudaba que al volver encontráramos algo.
Una parte de mí siente que esa aparición no estará cuando vayamos con otros ojos. Reyes fue atendido y se lo llevaron en el primer transporte disponible. Le pregunté en privado qué pensaba de lo que vimos, y solo respondió negando con la cabeza, diciendo: «No lo sé, mi mayor. Mejor no hablar de eso». Coincidí. Ambos sabíamos lo que vimos, pero ninguno quería lidiar con las implicaciones. Ahora, sentado aquí escribiendo estas líneas mientras cae la noche, tengo frente a mí esas dos placas de identificación idénticas. Las he limpiado del barro. Brillan con el mismo nombre y número. Muchos me podrían decir que lo de la cueva fue una alucinación por gases o por la adrenalina. Pero ¿cómo explicar este objeto físico en mis manos? Siento una mezcla de alivio y angustia. Alivio de estar vivo, y angustia de haber visto con mis ojos algo que nadie debería ver: su propio cuerpo sin vida. A la postre, mis presentimientos se confirmaron. Cuando un equipo forense ingresó días después a esa cueva, no halló rastro alguno del cadáver que vimos. Solo nuestras pisadas quedaron impresas en el polvo húmedo, como testimonio mudo de nuestra experiencia. No pretendo dar una explicación, porque no la tengo. Solo sé que la selva me mostró un espejo siniestro, como si hubiera vislumbrado un destino alterno, o una advertencia de fragilidad. Quizá fue la manera de este lugar de recordarme que uno siempre anda en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Después de tantos años de servicio, a veces uno camina con demasiada confianza. Lo de hoy me enseñó que en la jungla pueden esconderse misterios que sacuden hasta al soldado más curtido. Mi consejo final, después de esto, es humildad. Humildad ante lo desconocido y respeto por este entorno que no perdona arrogancias. Si algún camarada llega a encontrarse con algo que desafía la razón, ya sea un susurro vacío, una aparición inexplicable o incluso su propio reflejo donde no debería estar, tómelo como un recordatorio. Somos humanos vulnerables en medio de poderes que no entendemos. Yo, por mi parte, guardaré estas placas como un testimonio de que en la selva me encontré conmigo mismo de la manera más aterradora, y viví para contarlo.